A ver, esto normalmente lo hacemos en otras cosas, en otros programas y tal, pero Juan se ha ido a mear. Empezamos... Arrancamos ya, pero muy rápido, antes de que venga, vale. ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos al nuevo Todopoderoso. ¡Ah, qué maravilla! Está con nosotros hoy Rodrigo Cortés, Javier Cansado, ¡Toma! Y Juan Gómez Jurado, que ha llegado corriendo por los pelos sobre la bocina. Y Arturo González Campos. Gracias. Juan, ¿qué ha pasado, Juan? ¿Cómo empezáis en mí? ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Te has dejado la vida? Sí, tío, pero yo de cardio voy mal. Juan, ¿en qué momento... Tú de cardio vas regular. ¿En qué momento tú estabas, en una micción y de repente has escuchado por los altavoces del espacio Fundación Telefónica, has escuchado que empezábamos? ¿Cómo ha sido ese momento? Lo estamos viviendo en este momento y queremos la retransmisión en directo del hombre que tuvo que cortar su pipí. Adelante. Pues me he acordado de vuestros padres. Muy bien, bueno, pues porque puedes. Al tenerlo, claro. Porque te lo puedes permitir. De todas formas, quiero que sepáis que hoy voy con la lengua fuera todo el día. Muy bien, pues... Porque... Bueno. Pues te he visto así más de un día, la verdad. Es que hoy estaba comiendo. Vamos a que hable todo el rato Juan hasta que recupere el aliento. Hasta ¿vale? que recupere el resuello. Estabas comiendo, Juan, ¿y qué pasó, Juan? Pues pasa, que Juan? yo, no sé vosotros, ¿Qué comiste, Juan? estaba en el postre y yo... ¿Pero qué habías comido? ¿De primero qué había? Sí. Filete con patatas. ¿De primero? De primero filete con patatas y luego siendo- cocido. Y luego nada. Ah, y luego nada. No, era plato único. Plato único. ¿De Y, postre qué había? Y en casa, por ejemplo, tenemos un plato, un filete con patatas que te dice, hoy como un número 6. Por ejemplo, ¿haces así? Así. Hoy como... Hoy como un 6. No, pero no le des aire. Tú que, Claro, es que está resuelle respirando, él, que está resuelle él. respirando, está respirando. ¿Qué había de postre, Juan? Chocolate. Y yo... Pero chocolate, una tableta de onzas. chocolate. ¿Tableta de chocolate? ¿El Onzas. chocolate del loro? Ya no se dice onzas, ¿eh? Ya no se dice onzas. No, de se ha cho- perdido onzas. Onzas de chocolate. Onzas se ha perdido, es Claro, verdad. porque a lo mejor la onza era lo que dividía, ¿no? Y ahora una onza a lo mejor puede ser así, porque es muy grande. Y tampoco se dice sin solución de continuidad. Pero ¿tú crees que el tamaño de... ¿Tú crees que el tamaño de la onza ha variado con los años? Sí, claro. ¿Hasta perder su nombre de onza? Evidentemente. Y- Javi, sube a comerte una onza de chocolate. Eso me decía mi madre. Oh, qué bonito, pero qué recreación tan bonita, ¿eh? que yo no sé, vosotros dónde... ¿Y por qué te especificaba? ¿Para que no te hicieras ilusiones? Porque recuerda que somos muy pobres. ¿Vosotros dónde guardáis el...? ¿Vosotros dónde guardáis el...? Pero la historia, el Juan, chocolate? es que tú te estabas tomando el postre y ¿qué ha pasado? ¿Dónde guardáis vosotros el chocolate? En su sitio. Venga, claro, otra en lo que cosa. se llama la En esta la del chocolate, chocolatera. el cajón del chocolate. En todas las casas hay una chocolatera. Sí. Bueno, La- pues la yo, cena. yo lo guardo en la nevera, porque a mí el chocolate me gusta frío. ¡Oh, error! El caso es... El tema comenzará en un momento determinado, pero entenderéis que hay cosas que de repente se han puesto sobre la mesa y que hay que tratar valientemente. El caso es que he cogido una onza de chocolate, o no sé, porque claro, evidentemente el tamaño... Una cosa, Arturo, ya empieza a hablar bien, ya no me interesa la No, historia. no, esto ya no está. Ya da igual, no, está no, gustando. Juan, ya no. Doy una carrerita alrededor de la mesa. Ya, eso es. Si quieres contar lo de la onza... Pudieras fingir, se la está dando de verdad en este momento, con tal de seguir hablando. ¡Dos vueltas! O sea, 3 vueltas, Juan. Juana, por la tercera, que no he sacado el cronómetro. El caso- apuesta por el asma con tal de seguir hablando. Qué bien corre, ¿eh? ¡Qué tío! El caso es que he ido a morder la onza de chocolate y al morderla pues Vuelve a estar agotado. me partí una muela en dos. ¿Qué dices? Sí. Pero la has ¿Y mordido te con has los... partido la muela en ¿Y qué dos? chocolate comías tú? Cuando estaba muy frío del Pues no, congelador. no voy a decir la marca porque no pagan, pero un No, chocolate sí, normal. cuando dejarían Pero de pagar tenía- si dijeras la marca. Son muchísimas las preguntas que surgen. De repente, ¿tenía almendras? No, Porque era- la almendra es muy traidora para era la muela. Chocolate, 70% de cacao. Pero qué grueso tenía. Pues bastante, ¿eh?
Era gordote. A ver si va a ser de los de chocolate para hacer. No. A ver, te estás porque comiendo esos- un... Esos saben mal. Y entonces he mordido y la muela se ha partido en dos. Entonces he llamado... ¿Qué dices? Sí, ¿Qué, he llamado... ¿Qué drama? Se te ha partido una muela comiendo una onza de chocolate, por Dios. Pensabais que os poníais un programa sobre John Landis y estáis viviendo una tragedia humana. He llamado a mi dentista. ¿Tienes un dentista particular? Bueno, es mío ¿Es y un de más dentista de gente. guardia? ¿Es un dentista que está a lo mejor en tu portal, en un taburete, por si tú tienes algún ¿Tienes problema con los una dientes? Ahora que habitación? tienes muchísimo dinero, Juan. ¿Y no parece que dentista, es escaso? Habría que llamar dentista muelista. Ah, vale, que solo se queda, claro, en una parte. Lenguaje inclusivo. Dientes, muelas, premolares e incisivos y caninos. Todos eso. No dientes. Sí, pero ¿No os parece que puede ser una especialización, por ejemplo, incisivista y que Eso es. esa persona solo se dedique a eso? El caso es que he llamado a mi dentista, he dicho Javi, que se llama Javi. Vamos apuntando datos. No soy yo, ¿eh? No, es otro Javi. Datos Por necesarios. favor, es que tengo un problema, además hay programa esta tarde, tal, y además me ha dicho, bueno, pues tienes que venir y sin anestesia. Digo, bueno, no te preocupes. ¡Hostia! Sí, ya hago programas con estos. Y La- entonces he ido para allá y me ha arreglado, me ha recompuesto Si la la anestesia muela. en el programa la pongo yo, dijiste, Claro. ¿no? Vale. Y lo que quería compartir con vosotros es que, Javi, yo te quiero muchísimo, Sí, sabes pero- que eres uno de mis mejores amigos. Pero y pero ya- además tú me sigues en Twitter. viene el bofetón, venga. Y no hay bofetón. Ah, ¿no? Y como yo quiero que sigas siguiendo en Twitter, sabes que de vez en cuando te hago regalos. Sí. Vale, entonces te he traído. Qué aburrimiento. Esto lo estamos te viviendo. he traído la ¿no? muela rota, que me la ha puesto Has mi traído dentista en el una trozo caja, de muela. en una caja de gel para ti. Es una muela de leche esto. Entonces, aquí tienes mi. Estás echando las muelas de leche todavía, Juan. Que Muchas tienes toda la vida gracias, por delante. Está aquí, no miente. Efectivamente, ahí No me está. da- La gente que lo esté viendo en no me- YouTube también lo podrá ver. La gente que lo esté escuchando por la radio, pues eso que se ahorra, porque al final es un diente roto de un señor que no es algo que queremos ver nadie. Bueno, si yo creo que ya esta vez zanjamos el tema. No es de buena calidad. Zanjamos el tema. Era mi regalo para ti. Si veis que hace falta tema en algún momento, Ujú. yo también vengo del dentista. Ah, cuidado. Anda Es verdad, mi- es verdad, es anda verdad. mi- Anda mi Esas madre. risas, esas Así que el risas. niño solo pueden venir los niños huérfanos del dentista. Pues escucha. No del- tengo padres, no tengo dientes, vengo no, de- no tienes nada, Juan, de Luego, verdad. luego, si hace falta, lo cuento. Pero a mí no me han trabajado una muela, me han trabajado 5 dientes. ¿Cinco dientes? Récord de España. Y de récord del Estado, me han dicho. Pero A tu edad, desde luego. en el mismo día, 5 dientes. En una hora y media, sí, sí. Pero Bueno, te ya habrán está. hecho precio. Sí. Me ha pegado un bofetón. Pues bienvenidos al Todopoderoso de John Landis. ¿Vale? Esto ha sido todo. Esto ha sido todo, muchas gracias. Y hizo también El Príncipe de Zamunda. Venga, muchísimas gracias por arrancar. ¿Ves? Ya está, ya está. Así que, Oye, déjame que diga una cosa antes de empezar ya. Javi, Tema John Landis. di Vamos lo que bien, te dé la gana. Si vamos no, bien de si, tiempo. si vamos muy bien. Yo, John Landis. Vamos John Landis, sobrados, vamos a ver, sí. Vosotros, Si tampoco tiene tantas películas buenas. John Landis al final, ¿vale? Como horizonte. ¿Qué preferís? ¿La gente que mantiene una actitud siempre o la gente que es capaz de rectificar esa actitud? ¿Qué Ostras. preferís? Ostras. Lo digo, sí. no es banal la pregunta, ¿eh? Yo la segunda. No, ese es el problema, que no es banal, que yo no la asimilo, ¿sabes? Que no me está ¿Os entrando. acordáis que yo dije, pasadme todas las películas para el segundo John Landis? Sí. Que voy a verlas todas. ¿Te acuerdas que lo dije? Sí, Digo, sí. pasádmelas sí. todas. Todas, que vas que a las- verlas todas. que las voy a ver todas, Te ¿vale? comprometiste a que toda esta segunda parte te Iba la a ver- repasabas entera. ¿Os acordáis que lo dije? Dije, voy a ver todas las películas. Todas las películas, sí. Como si fuera ayer. Pues no. ¿No has visto ninguna de las que quedan? He visto una. Bueno, pero la primera... ¿Has visto una? He ¿Pero visto- no vas a decir cuál o es un misterio Perdón, que quieres he mantener? vuelto a ver una. Las otras las he visto en su momento, claro. Ya, claro, Eso sí. claro. Has vuelto a ver una Sí. y la quieres decir, ¿quieres decir cuál es? Si sale, si no da tiempo, si llegamos a ella, A este entonces paso sí. no va a dar tiempo, ya te digo yo que este paso no da tiempo. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que alguien se mantenga en sus planteamientos o que rectifique? Javi, pues es que depende de los planteamientos. Claro. Mi planteamiento O sea, es si alguien pasarle tiene una buena actitud siempre, pues es bueno que la mantenga. Y si tiene actitud de mierda, pues es conveniente que la corrija. vale, pues claro. A mí me gustaría que alguien estuviera dispuesto a cambiar. Vale, correcto. Muy bien, bueno, pues ahora venga, ya está. John Landis 2. En el programa anterior nos quedamos en un momento clave, no solamente en la vida de John Landis, sino en la vida de la no saber cómo definirlo, la cinematografía, el musical, no sé exactamente qué es lo que ocurrió, la televisión musical, no lo sé. Pero es el momento en el que John Landis se junta con otro personaje mítico clásico de los 80, que se llama Michael Jackson, y juntos sacan un videoclip
llamado Thriller. Otro lado, en el fondo recién nacida MTV, pero aquello cambió las reglas y las cambió para la propia MTV, y de hecho nadie quería pagar ese videoclip ni hacerlo con el tamaño de producción que Landis exigía y que Michael Jackson reclamaba. No significa que esto trazara un camino para el futuro, porque evidentemente no se podían hacer videoclips tan largos ni tan caros, pero siguió siendo esa piedra roseta desde la que interpretar todo lo demás. $500.000 pidió John Landis para poder hacer el videoclip, y además la productora dijo, pues ya el álbum ya es número 1 en ventas, no necesitamos... Sí, estuvo a punto de no hacerse precisamente por eso, ¿no? Porque la discográfica decía, pero si ya el disco se está vendiendo, ¿para qué vamos a gastar dinero en promocionarlo? Pero es bonito como John Landis estaba una noche en su casa, esto se cuenta en el famoso Cómo se hizo, y de repente él recibe una llamada, descuelga el teléfono y dice, hola John, soy Michael. Y en inglés. Haces muy bien de Michael Lo Jackson. haces No, no. genial, yo por un momento me he girado. Yo sabía que no. Si hubiera dicho hello, digo, ostras, Michael Jackson. Michael Jackson, pero pero lo puedo español. hacer bilingüe. Hello John, I'm Michael. Ostras. Mm. What Michael? No, en inglés No, los en has inglés acelerado. lo haces mejor en Sí. español que en inglés. What Michael? En español lo clavas. ¿Puedes contar toda esta historia con bastantes intervenciones de George Michael español? Del George Michael español. Del Michael Jackson español. El caso es que John Landis colgó el teléfono inmediatamente porque... Nos ha fastidiado. Pero no pudo hablar un ratito más con Michael Jackson. No, A lo no. mejor que le preguntara, ¿puedo hacer yo de John Landis? Sí, por favor. Hombre, Michael, ¿cómo estás? No, pero eso fue después, porque inmediatamente volvió a llamar. Ah, que le volví a Vale, llamar. Que Vale. le colgó, o sea, textualmente le colgó. ¿Queréis el acting? Vale, pues... Yo hago de John Landis. ¿No? Vale. ¿Vuelve a llamar Michael Jackson? Vale. Rin, Vale. rin. Yo hago de la operadora. Entonces, eso es. Yo os paso. Vale. Sí, dígame. Su conferencia. ¿Es usted el señor John Landis? Soy John Landis, sí, que me acaba de colgar Michael Jackson en español. Aguante un momentito, le pongo. Muy bien, muchas gracias. Que no, que estamos en la primera. Bueno, da igual. Hola. Michael Jackson. Es la primera. Es la primera. Vuelve a llamar. Rin, Y son rin. las 3 de la mañana. Javi, ¿puedes hacer tu rin rin? ¿Puedes ser tú el teléfono? Son las 3 de la mañana, os Yo recuerdo. puedo hacer dos papeles, Rin Rin y la mujer de John Landis. Vale, Venga. ¿Con quién hablas yo? Son las 3 de la mañana. O sea, yo tengo que hacer de John Landis a las 3 de la mañana y tú de Michael Jackson en español a las 3 de la mañana. Entonces rin rin lo tiene que hacer Juan también. Venga, empiezas, y Juan. Rodrigo, operadora a las 3 de la mañana. Sí, ¿vale? no, pero yo soy el turno de noche. Mascando chicle, No, pero jugando te- al Candy Crush, lo que tengo sea, energi- pero claro que tengo está. tengo energía. Vale, venga, vamos. Hola. ¿Usted cree que son horas de llamada? A nadie. Payaso. Quería hablar con John Landis. Ah, que es Michael Jackson. Lo reconoció enseguida. Un momentito, por favor. Rin, rin, Esto no está pasando. rin, rin. Es que no me lo puedo creer, las 3 de la mañana. ¿Quién es, operadora faltona? Un momentito. Me disculpo porque sé que es muy tarde. Tardísimo. Le paso. Todo tuyo, Michael. Sí, Hola, John. Soy Michael. Michael, No, tú tienes que colgar enfadado. ¿de verdad no tienes nada mejor que hacer? ¡Anda ya! Y tienes que Ay, colgar muy porque no exaltado. te lo crees. Vale. Entonces cuelgas el teléfono Ah, enfadado. vale, yo tengo que colgar ahora. Crees que no lo sabes, no sabes quién es. Vale. Michael Jackson, el que tengo aquí colgado. Cuelgas. Y cuelgo, vale. Entonces, rin, rin de nuevo. Rin, rin. Hola. ¿Quién eres? El de antes. Michael Jackson. El mismo. Oye, sé que estás vendiendo muy bien tu disco, pero ¿no crees que podrías vender aún más con un vídeo? Bueno, te paso. Rin, rin. A ver, Michael Jackson, que tengo paciencia, pero también soy John Landis, ¿vale? De verdad, no sé, ahora te he confundido con el monaguillo, pero Escúchame un momento. que de verdad que soy Michael Jackson, soy el auténtico Michael Jackson. Michael Jackson, te voy a dar un bofetón que va a hacer el moonwalking. Y el caso es que ahí, a partir de ese momento, John Landis se creyó que de verdad... Tú no has hecho la mujer al final. No, es que estaba atónito. Al fin- Los teatrillos todopoderosos. ¡Qué maravilla! en la próxima... Era una simple llamada, imagínate de un momento... Son y cuarto, ¿eh? la próxima vez todo esto... Hay pocas pelis, ¿ves? ¿Vale? Todo esto lo escribimos. Que entonces, de verdad que John Landis no se lo creía cuando Michael Jackson le pidió que por favor quería hablar con él porque le había visto en
Un hombre lobo americano en Londres. Bueno, había visto la película. Claro. Había visto la película y lo que él quería era que le transformara, que Rick Baker hiciera con él lo mismo que había hecho con el protagonista de Un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Entonces John Landis se lo empezó a creer, quedó con él, fue a su casa y entonces el planteamiento fue ese. Digo, si lo hacemos a lo bestia, lo hacemos a lo grande, de una forma en la que solo tú podrías hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza una negociación que se convierte en el primero de los paradigmas, como decía antes Rodrigo, de lo que sería la industria musical a partir de ese momento. Claro, es que Thriller, no había suficiente dinero para pagar eso, pero lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con una cadena de vídeo, de distribución de vídeo, para que esa cadena tuviera la exclusiva de la distribución del vídeo y también de el cómo se hizo, que duraba media hora, y que podían vender también por su cuenta. Fue el VHS más vendido de la historia, por supuesto. Digo que Thriller en su momento fue el disco más vendido de la historia, les desbancó a The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que era hasta ese momento el más vendido, y rompió, no, de cita de memoria, vendió creo que 2.000 millones de copias. De memoria. Como he dicho, de memoria. Con tu memoria, claro. O sea, 40 millones dijo, creo que vendió. 40 millones de discos, sí, con sí. una locura. Y es verdad que inauguró lo que contaba antes Rodrigo, ¿no? La tendencia a ver videoclips y el nacimiento de la MTV, no, que ya existía per se, pero de la dedicación casi única de la MTV a ver vídeos. Y series como Beavis y Butthead, que eran series de dos tíos que estaban todo el rato viendo videoclips, ¿no? Pero yo tengo una pregunta Eso para... es muy posterior, de todas maneras. Sí, ¿no? Posterior. Rodrigo tiene casi mi edad y no creo que lo recuerde con mucha nitidez, pero para vosotros dos, que sois mucho más mayores. Adelante. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito. Pues yo tengo todos mis dientes. Nosotros... Pues yo no. Nosotros hemos escuchado que todo el mundo estaba expectante, deseando ver ese videoclip. Pero Rodrigo antes decía, es que nadie había visto un videoclip antes. ¿Por qué alguien querría ver un videoclip? Quiero que me contéis cómo lo vivisteis esto. Yo creo que sí que se veían vídeos. Yo había visto vídeos previos. ¿Habías visto Yo me videoclips? acuerdo aquel de la estrella de la Sí, radio. el Video Kill the Radio Star. Eso, Sí, yo había visto ese vídeo, había visto claro. uno de Perfect, había visto varios vídeos, había visto. Sí, o sea, pero yo os pregunto, esto rompió por el tiempo. la expectativa, esa de esta noche se pone lo de Michael Jackson, ¿cómo llega a vosotros? ¿Esa vivencia cómo es? Sí, bueno, se empieza a hablar de que hay una cosa de Michael Jackson que va a ser tremenda, que tal, y es verdad que se genera, pues yo recuerdo 2 nocheviejas expectantes ante la televisión, Sabrina y Michael Jackson, digo, Sí. hablando de calidad musical. Pero es verdad que cuando se ve aquello, todo ha cambiado. Los videoclips que habíamos visto, los señores mayores hasta ese momento eran señores delante de la cámara cantando la canción Sí, y poco más. Había algo narrativo también, pero correspondía a la duración de la canción, Eso es. ilustraba Además, la canción. Pero No hacía falta ni siquiera correr la voz del modo en que sería necesario ahora. Toda España estaba sincronizada viendo lo mismo porque es lo que había, para empezar. Así que mucha gente lo vio sin saber lo que iba a ver o sin saber que iba a haber algo especial. Lo que pasa es que dejó de parpadear durante 15 segundos. Por muchas razones. Además, cada uno conectaba con algo. La importancia de Thriller se supo mucho después y su calidad intrínseca es otra cosa. La gente no estaba reaccionando a eso. Pero unos reaccionaban a la historia de terror, a esa película que de repente empezaba. Para muchos de ellos así era, ya que no había un anuncio de otro tipo, con Michael Jackson y su novia negra vestidos de los años 50 y yendo a una película, como eso se iba convirtiendo en algo terrorífico. De repente todos los zombies empezaban a bailar de forma sincronizada, pero eso no eliminaba terror a muchas de las cosas que sucedían después, cuando por fin se guarecen en la casa y se ven rodeados por todos esos zombies y cada uno recuerda una cosa distinta. la voz de Vincent Price al principio, que es tan tremenda también. Hombre, que eso es uno de los momentos, uno de los regalos, ya estaba en el disco, ¿no? Ese momento de Vincent Price recitando el Darkness. Y mucha gente reaccionó de forma, sobre todo niños, de forma más poderosa aún, a esos brazos rompiendo los maderos, las tablas que protegían las ventanas o que aparecían del suelo, que incluso al propio videoclip en sí. Y en ese momento, además, quien no tuviera un vídeo, y muchísima gente no lo tenía, lo habitual era no tenerlo, se lo perdía, simplemente. Si lo volvían a emitir, como de hecho hicieron, creo, al día siguiente lo emitieron por la tarde. Los imitadores van ahí, a esa imagen, además. Es la imagen que más destaca. Bueno, esa o la de Bad, ¿no? Con los calcetines blancos, el pantalón negro, la camiseta blanca. Las ¿no? dos. Más, tienes razón tú, más la de Bad que la que yo decía. Sí, es porque- más, la que yo decía no la...
¿Estabas citando de memoria, Javi? No, pero también Vale. tenemos calcetinitos en Thriller. En Thriller Que también además había. es un truco viejo, pero que en gran medida tenía que ver con lo que hizo Bob Fosse. Un día deberíamos hacer un especial Bob Fosse. Hombre, ojalá. Bob Fosse, grandísimo director, pero previamente grandísimo Tenía que haber- coreógrafo. A que no es fácil no perder el hilo cuando tienes una voz molestísima por debajo. Pero no es molestísima ahora mismo la voz de Javier Por Cansado favor, además, cantando Thriller, esa que rock. de verdad que a mí me parece que se va a echar la gente Yo a te iba a hacer. comentar lo contrario, que me he sentido arrullado y que considero que es un gran privilegio que todos consigamos hacer tus intervenciones más amenas. El caso es que cuando, Yo no me canso. cuando John Landis comienza a trabajar Sabéis con... que hay una canción que... ¿Te sabes, ¿sabéis te que sabes hay- más? Luisi Toledo. Ah, sí. Sí. Luisi Toledo tuvo una... Vamos a sacar todo, ¿eh? Hombre, claro. Luisi Toledo como un cantante, pero Y de es Talavera que de la Reina. soñaba. Es que Talavera de la Reina tiene que él sostiene que es previo, que se lo mandó, en fin, esto ya es cuestionable. Y se lo seguro que mandó- es verdad. Y yo le creo. Y yo le creo. Que se lo mandó a Michael Jackson y es que escucha la canción suya y es que es clavada. Es clavada, es exactamente igual. La Y posición ahí Michael Jackson, editorial. mira que yo le adoro, pero ahí Michael No, Jackson sí. se aprovechó claramente de Luigi Toledo. Obviamente, Y ya está, ahí destapemos esto de una Gwyneth vez. Paltrow no fue la primera en ir a Talavera. Eso es. Y la posición editorial de Todopoderosos es Está Es con a Toledo. favor de Luigi Toledo, Luigi sin Toledo. duda. No, Luisi Toledo. Luisi. Luisi Toledo. Yo le llamo Luigi. Bueno, pues... Una de las historias que, claro, fue... Ah, Juan, perdona, que habías iniciado una cosa que nos tenía Pero, enganchadísimos. escúchame, fíjate dónde te lo acabamos de dejar. O sea, que Claro. arribita. Adelante, o sea, adelante, que- Juan, perdona, ¿eh? Como en hebras ahora. En el momento en el que John Landis comienza a trabajar con Michael Jackson, Son y 25, ¿eh? lo que le dice es... John Landis 3, no, ¿eh? No tenemos tan poca vergüenza. Él lo, ¿Te que le, imaginas? lo que le dice en ese momento es... Yo sí. Que no nos pongamos. Lo que le dice en ese momento es, quiero que tu imagen cambie, quiero que tengas una imagen más masculina. Y entonces Michael Jackson le dice, pero yo no tengo una imagen masculina. ¿Puedes decirlo con la voz de Michael Jackson Ah, en vale, español? Sí, perdona. Pero yo no tengo una imagen masculina. Y entonces... Epi. Dudándolo, ¿no? Sí, y entonces John Landis le explica, dice, bueno, te voy a poner al lado a una actriz que, bueno, a la vez haya sido portada de Playboy y desplegable de Playboy, y entonces hay un momento en el que Michael Jackson escribe una frase en el guión, que escriben los dos juntos, que es, yo no soy como los demás chicos. Y entonces le dice John Landis, Michael, esta frase es cómica. Y dice John, ¿por qué? Dice, porque ¿Es gallego? Es verdad, es Michael Jackson gallego. Sí, un poco. Entonces dice, porque tú no eres como... Michael Piedrahita. Tú no eres como los... Tú eres inusual. Tú eres inusual. No quería decir ¿Pero qué quieres decir con inusual? Entonces, Michael Jackson, sin embargo, comprendió lo que John Landis pretendía hacer, que era suavizar su imagen en un mundo en el que todo era muy distinto de ahora. O sea, las películas que lo petaban eran Depredador, Rambo y Terminator. Entonces, la imagen de la masculinidad era otra cosa completamente distinta. Era Rambo, era Schwarzenegger, era Stallone. Y él tenía una idea para convertir aquello en algo completamente distinto, que funcionara de una manera en la que no habían funcionado sus videoclips anteriores, digamos más asexuados, ¿no? Y Michael Jackson finalmente acabó cediendo, pero la única condición que puso era que después de haber visto Granujas a todo ritmo, él tenía que ensayar con los bailarines, porque decía que en Granujas a todo ritmo los bailarines lo habían hecho como el culo. Bueno, no quiero corregirte, aún así voy a hacerlo. Quiero decir que no es tanto eso, como que eran no profesionales y así era buscado. Es decir, era la gente... De hecho, hay muchas más conexiones entre el rodaje, por ejemplo, del baile en la tienda de Ray Charles y sobre todo los paseantes fuera de la tienda de Ray Charles y Thriller del que podría parecer. Y que A tiene nivel que ver- cinematográfico, ya a no te nivel hablo del sí. movimiento. No, de ellos. indiscutiblemente. No. Por eso digo que no es propiamente una corrección, sino que es una matización en el sentido de que él quería que esos no fueran bailarines profesionales. Eso dio obvios problemas y a la vez dotó de un enorme encanto a esa escena, porque parecía realmente que los peatones se sumaban a ese baile. Y además se conseguía eso que solo es posible en el musical, en el mundo del cine, y en cierto sentido por eso es uno de los géneros más esencialmente cinematográficos, por naturaleza, que es ver a un montón de gente moviéndose a la vez de forma coordinada, lo cual tiene un poder enorme, como ya sabía bien Leni Riefenstahl. Puede ser la gente a la salida de la tienda, pueden ser los zombies, ahora hablaremos de ello en el videoclip, o pueden ser un montón de
de trasuntos de nazis en The Wall, de Alan Parker, por ejemplo, girándose a la vez, también no profesionales en ese caso, pero la fuerza de ver a tanta gente haciendo lo mismo, cubierto con ángulos que cortan de forma particularmente poderosa, es única. Lo que sí que es cierto es que dijo, en Thriller quiero bailarines profesionales, el efecto debe ser otro. Y sí, ahora sí que yo te querría preguntar sobre la caligrafía cinematográfica que es precisa para mover a la gente al mismo tiempo, porque yo creo que no se había hecho nada nunca similar a como lo hace él, pero solo por concluir lo que estaba contando, antes de que me corrigieras tan groseramente, yo te he matizado groseramente. Antes de que me matizaras, lo que contaba John Landis sobre el rodaje es que Michael Jackson llegaba a medio gas, cansado de hacer sus cosas, son cosas de Michael Jackson, claro. Se ponía a ensayar con los bailarines profesionales y los reventaba. Los reventaba. Decía, somos incapaces de seguirlo. Viene hecho polvo, sin dormir a lo mejor, porque ha estado en un concierto o lo que sea, se pone... Ha estado montando un Lego, pues lo claro, que sea, y él movía, lo que haga Michael Jackson. ¿Y a qué se achaca eso? ¿Hacía mindfulness o ingería algo? No, pues a que es uno de los bailarines mejores de la historia, probablemente. Oye, y hablando de la virilidad de Michael Jackson, es en este vídeo... Están saliendo todos los temas. En este vídeo es de la primera día que empieza a tocarse así los huevos. No, eso es en Black or White. Pero sería en otro vídeo de John Landis, en el Black or White. Luego hablaremos de ello. Entonces, la caligrafía musical. Es única. Fíjate, por ejemplo, de este disco había un videoclip muy conocido, un gran tema, que es Beat It, y llamaba mucho la atención porque había que sincronizar cómo se iban encendiendo. Javi, todas las canciones de Michael Jackson las cantas igual. ¿Cómo es Beat It, Javi? Beat It. Beat It Night. Bueno, y se iban encendiendo las losas que iba caminando, pisando. No hay una sincronía perfecta, en fin, está bien. Si tú leías sobre eso, tenías muchísimas ganas de verlo, el tema es evidentemente un temazo, pero no tiene esa fuerza cinematográfica, simplemente no la tiene. Y cuando veías Thriller te dabas cuenta de que eso tenía un pulso y un uso de las ópticas, de la luz y sobre todo del corte en montaje y del manejo de las masas, que es muy superior y que estaba muy por encima de lo que estaban haciendo los estrictos directores de documental, porque eran absolutamente narrativos. Tiene mucho que ver, insisto, con lo que pasa en Blues Brothers, pero con una atmósfera que llega muchísimo más allá, aparte de la incongruencia absoluta, evidentemente, de ver un montón de muertos vivientes bailando, lo cual en sí mismo tiene una fuerza muy particular. Cada uno elegía además el suyo, con los efectos de Rick Baker, y a uno le quedaba en la cabeza tanto un paso determinado como el gordo al que se le caía el brazo, por ejemplo, el gordo calvo, ¿no? Con el miedo, además, que declaraba el propio Michael Jackson de que poner a bailar a zombies podía convertirse en algo cómico en cualquier momento, que no era lo que se buscaba, ¿no? Y tuvieron que ensayar mucho los movimientos para no convertirlo en algo ridículo. Hay algo de eso también, ¿no? Bueno, está muy en la tradición, para empezar, del cine clásico. Cuando decías que es la primera vez que se hace, no es exactamente así, sino que es algo que es propio del musical y no tan propio del videoclip, que trabajaba con un lenguaje distinto. Digamos que el planteamiento cinematográfico del Thriller es mucho más el del musical clásico. A su manera tiene más que ver con Stanley Donen o tiene más que ver con Vincent Minnelli que con los grandes directores de videoclips del momento, o lo que estaba haciendo Peter Gabriel o Ajá o después los Dire Straits, da igual, que ya buscaban un lenguaje teóricamente más rompedor en lo plástico, que muchas veces generaba una atención inmediata, del mismo modo que por lo general envejecían a gran velocidad. Son muy pocos los que después han quedado. No es el caso de Thriller. Thriller puede seguirse viendo como una pieza única, maravillosa. Tiene que ver con muchas cosas. Para empezar, la coreografía es única. Michael Jackson evidentemente es un genio bailando, muy poca gente se puede mover de esa manera. Antes habíamos hablado un poco de Bob Fosse y cómo muchos de esos movimientos tienen que ver con lo que hacía Bob Fosse, por ejemplo, en El Principito de Stanley Donen, precisamente, cuando hacía La Serpiente, y muchos de esos movimientos, y si la veis ahora, esos botines, los sobrebotines, para que se pueda ver el movimiento del tobillo y que eso enfatice la cinética, de las piernas y otros elementos vienen de ahí. Tomó muchos pasos de James Brown, tomó muchos pasos de la gente a la que él más admiraba y él lo digirió de una forma absolutamente única, porque era un genio desde que era muy pequeño y muy pocos bailarines han sabido expresar cosas a través de su cuerpo como lo hizo Michael Jackson. Pero además hubo un cuerpo coreográfico único, no lo hizo todo él solo, esa coreografía es única, se sigue copiando, se sigue repitiendo, no solo ya en esos YouTubes que vimos como en esas cárceles
musicales orientales, el propio Juan lo hizo en El orfanato, por lo visto. Y, en fin. Qué pena. Cualquiera. Qué pena de ese vídeo que no esté. Fue terrible, a mí me pusieron al fondo por ¿Pero tú hiciste Thriller en El orfanato? Porque esto es real, o sea, a mí me pusieron al fondo porque decían, es que lo haces... Padres muertos ya. Qué maravilla, ¿no había otro tema para elegir entre niños huérfanos? Lo haces tan mal que es mejor que te pongas al fondo. Y bueno, pues te recuerdo que de vez en cuando se me veía un brazo. ¿Y robabais carteras? Hay una cosa más que, porque de verdad creo que no vamos a ser capaces de enfatizar suficiente la importancia cinematográfica que tiene Thriller. No, le estamos dedicando el tiempo que necesita una obra que de verdad audiovisualmente fue una absoluta conmoción. Que dura, ¿os acordáis lo que dura? ¿20 minutos así? Sí, unos 20 minutos. 22 Sí, minutos, sí. ¿no? Sí. Y una pregunta que le quiero hacer a Rodrigo es, la cámara en el momento más mágico del vídeo está colocada directamente enfrente de los zombies que se mueven en un triángulo y avanzan muy despacio hacia el espectador. Esa colocación de cámara, yo particularmente he intentado rastrearla en mi memoria en otros musicales y no he sido capaz de encontrar ese poderío de ese triángulo que se dirige con un plano tan cerrado, relativamente cerrado, hasta ese momento. ¿Es correcto? No lo sé. A mí me sale... Si quieres, mira, no sabe, si quieres pregúntame a mí. Si quieres pregúntame a mí. Javi. Claro, Javi. Pues es que lo que pasa que es, hay una película de Herbert Ross, lo que pasa que no sé si es posterior. Penny from Heaven. Penny from Heaven. Es posterior, si es posterior no vale, pero si No es vale. anterior... ¿Te lo miramos? Si es anterior, ahí hay... ¿Te lo ahí hay una miramos cosa- o quieres mojarte? Arturo, tú que Estás eres citando de experto- memoria entonces, ¿no, Javi? Arturo, tú que eres experto en musicales. No, a mí me vienen algunos movimientos de la América de West Side Story, Es por anterior, ejemplo, es lo que sí anterior. que... Es 2 años anterior. Es anterior, pues ¡Toma! ya está, En Javi. Penny from Heaven... Qué en memoria Penny- tiene. en Penny- Dientes no tiene, pero memoria. En Penny from Heaven hay un momento que cuando está en el banco. ¿Sabes? ¿Os acordáis de Penny from Heaven? Que es una película que es Steve Martin, aquella historia Herbert que Ross. dice que la narración del musical te rompe la narración para cantar, ¿no? Es lo que se dice. Pues Maravilla de película. aquí es al revés, o sea, no es al revés, sino que lo enfatiza. Aquí es una historia tristísima con unos números musicales maravillosos. Y hay un momento en el banco que hacen ese triángulo de la muerte que tú dices, o como has dicho, ¿la llamado de la muerte o qué? Bueno, triángulo. Eso ya lo hacen. Lo ha dicho Teo. ¿Eso cómo lo has llamado? ¿Triángulo mortal? ¿Lo has llamado el Triángulo del el peligro. super triángulo de la pasión? Letal. Triángulo asesino, es título de peli de El Antena triángulo Thanatos. Triángulo La Thanos. flecha al corazón. Pero es el poderío cinematográfico de ese momento es inaudito. Mira, es relativamente sencillo, pero es un poder enorme. Cuando tú decías cómo se concibe ese plano, para empezar, un director muchas veces no concibe todo ese plano, sino que cuando ve esa coreografía empieza a ver de qué modo optimizarla cinematográficamente. Seguramente él no decidió que se iban a mover de ese modo. Lo que sí que hizo fue estar en el ensayo frente a ellos y darse cuenta de dónde tenía que colocar la cámara. Pero hay una cosa muy interesante que tiene Landis. Se habla muy poco de Landis como realizador. Landis era absolutamente impecable. Hacía unas realizaciones muy superiores a los directores de comedia habituales, los coetáneos y la mayoría de los posteriores. Y que tiene que ver con que, paradójicamente, era enormemente contenido en la realización. Si a cualquier gran director de videoclips o pretendido gran director de videoclips o publicitario le tocara hacer el equivalente eso ahora, pondría todos los juguetes del mundo en juego y haría un refrito de millones de planos en los que habría cable cams y grúas y cámaras de muy diferentes formatos y drones volando y no hace eso. El Landis deja que la coreografía se exprese y fundamentalmente tiene 3 posiciones con diferentes tamaños de imagen, pero que es frontal, angular desde la izquierda y angular desde la derecha. Fundamentalmente es eso. Pero cuando tienes a 40 tíos moviéndose a la vez, el corte de plano entre un ángulo desde un lado y el contrario, es poderosísimo. Es que la gente vea el videoclip ahora mismo y vea cómo cortan esos planos. Si fuéramos al lenguaje más clásico de la época dorada de Hollywood, muchas de esas cosas en realidad serían planos muy largos y maravillosamente orquestados. Es lo que hacía Donen, lo que hacía Minelli, de quienes hemos hablado ahora. Aquí no sucede eso, ni hay una preponderancia de grúas imposibles, la cámara no es exactamente flotante, sino que confía en el sentido del corte, como haría a su manera también Bob Fosse, por ejemplo, en All That Jazz y en otras películas. Y eso es algo único, sencillo en principio,
Pero para mantener esa contención y tener esa fuerza en la fluidez del corte hay que tener muchas narices y saber muy bien lo que está sucediendo, porque además la cámara se mueve muy poco. Eso significa que una de las tomas es tener la cámara en plano medio sobre Michael Jackson de frente, punto. Y se moverá él, se acercará, se alejará y todos los demás estarán alrededor en diferentes planos focales. Otra de las tomas será más alejada, con una óptica más corta, más ancha, más amplia. Y básicamente elegirá un plano y hará determinadas correcciones de cuadro según los demás se muevan. Y básicamente será eso. Nadie se sentirá un genio durante ese rato. Todo el mundo sentirá que está teniendo que ser paciente y que aquello no es particularmente espectacular. Y luego se va a la sala de montaje y es cuando empiezan a suceder las cosas. Y el baile de Thriller sigue siendo único y no muy pocas veces se ha llevado en lo cinemático más lejos. De hecho, fueron David Fincher y Ridley Scott a los que Michael Jackson quería llamar para hacer Black or White. Vídeo que vieron 500 millones de personas, que luego hablaremos de ellos si queréis en su momento o seguido, como os dé la gana. Fijaos, o sea, John Landis, David Fincher, Ridley Scott. Que al final Michael Jackson dijo, no, yo quiero volver a trabajar con John. Qué bien lo dijo. Lo dijo no, así. y estáis definiendo, yo creo, el motivo por el que estamos haciendo este especial John Landis, que es muy intangible, pero es la capacidad de hacer de una manera mágica lo más aparentemente fácil, ¿no? Lo complicado de las obras de John Landis es que aparentemente son sencillas, aparentemente no se distinguen mucho sus comedias de otras comedias parecidas que podemos ver, y sin embargo sí hay un toque maestro, ¿no? Hay un toque de artista, y eso es lo que se ve también en Thriller. ¿Por qué levantas la mano, Juan? Porque verdad? me acabo de acordar de una cosa que dejamos colgado en el primer programa. Que iba a dar paso ya a la siguiente. No lo vas a hacer. No. Y, Javi, Rodrigo comenzó el anterior programa diciendo una frase que a mí me tocó el corazón. ¿Ya no te hablas conmigo directamente? Y que me... Javi, dile a Juan... Yo no puedo intervenir porque a mí me ha callado. Comenzó diciendo una frase que a mí me tocó el corazón y que luego por algún motivo se quedó en el aire, pero que creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Arturo. ¡Olé! Es muy fácil quitarse la comedia de un plumazo enseguida desde la crítica, dijo, o algo parecido. Ya sabes que siempre te cito mal. ¿Por qué es tan fácil quitarse la comedia desde la crítica? Rodrigo. No, Javi, por No, favor. te la he preguntado a ti, Javi. Me parece que No, está pero guay. es un tema para los cuatro. Que Yo tengo conteste- mi propia teoría también, yo soy muy listo. Pero tus teorías sobre comedia las vamos a dejar para un programa especial, ¿vale, Juan? Javier Cansado. O sea, en principio, como norma, digamos, no se puede confiar en la comedia. En el cómico no se puede confiar. O sea, eso como idea. O sea, tú sabes que el cómico si puede, te la va a jugar. O sea, en pro del cachondeo, De la risa y tal, te la va a jugar. Te la va a jugar porque es su leitmotiv vital. O sea, el buscar la risa donde sea. Y porque la comedia nace de la sorpresa. Es decir, si tú estás esperando lo que llega, no te vas a reír. Entonces yo creo que el crítico no se aventura a dilucidar, a dar criterios porque no sabe exactamente qué está pasando. Porque es algo que se diluye, ¿no? Es algo... aparte que de una manera histórica la comedia es un género menor, como algo históricamente, digamos, que se supone que es algo, pues es un tópico decir, pues no recibe premios, no recibe Oscar o no recibe Palmas de Oro. Sí, pero estamos acostumbrados. Bueno, sí, es una comedia, te lo pasas Bueno, sí, bien, no, es bueno, una cosa ya, entretenida, Sí, estamos pero acostumbradísimos. Hazla tú. Lo hemos hablado cuando hablamos de los Zaz, lo hemos hablado cuando sacamos a los Monty Python, esta especie de desprecio al cine de comedia, como si no fuera dificilísimo Pero armar yo creo que el Príncipe de Zamunda, que ahora hablaremos. Pero en general a la comedia en general, digo, de una manera inconsciente, sin darle muchas vueltas, se supone que es algo que surge. La comedia es algo que, pues eso, que John Landis o quien sea menester, Billy Wilder o quien sea, pone la cámara porque dice, es que ya está, no hace falta, porque Claro. es que la comedia surge, ya está, no hace falta más nada. Y se niega un poco, de una manera, ya digo, un poco inconsciente, sin reflexionar, se niega la parte intelectual, de la parte creativa, ¿no? O se la niega o se la minimiza, ¿no? Entonces, no sé si... Y no solamente de los cómicos, sino también Del género, del sí. armazón de los directores, de dónde la cámara favorece al chiste, exactamente igual que antes decía Rodrigo, cómo la cámara favorece al baile, también la cámara o el corte de la cámara tiene que favorecer al chiste, y eso es muy complicado también. No solamente favorecerlo, a veces el chiste es el propio ángulo de la cámara o es el propio corte de un plano a otro, y lo mismo, lo que dice Javi, ¿no? Lo despreciamos como algo que, bueno, simplemente es que son muy graciosos. Una ocurrencia, Tienen es una ocurrencia. a sí. unos tíos muy graciosos ahí Una y ya ocurrencia, está. Por eso que la aparente sencillez de John Landis esconde muchísimas Eso cosas. ¿no? Eso es. Vamos con la siguiente película. Pero no ha dicho nada el que inició toda esta mierda. Javi lo ha dicho muy bien.
A mí me cae muy bien Javi. La siguiente película, sorprendentemente, no es una comedia y es una película que sin embargo, tiene ese tono de las películas de John Landis, un poquito de... como, ¿sabes la risa de sueño? Esa risa que te ríes pero que no sabes muy bien por qué es, y una cosa así, es algo parecido. La película se llama Cuando llega la noche. Y eso, más innecesaria, se cargan un Lo perro. hemos explicado alguna vez, pero en el cine de Hollywood matar a un perro es más serio incluso que matar a un niño. No se mata al perro. O sea, puede hacer lo que sea el malvado y para demostrar que es malvado y nadie le va a querer, pero matar al perro excede incluso esos límites. El público no lo perdona. Uh-huh. Bueno, ¿y la película qué os parece? Porque Pues yo creo que es una película armadísima. Es verdad que tuvo la mala suerte en su momento de salir justo el año del Joque Noche de Martin Scorsese, pero ahora ya que el tiempo las ha separado, yo creo que tienen, aparte de una raíz común, muchas diferencias, ¿no? Yo voy a intentar buscar algo que me guste en la película y creo que, pero precisamente lo que más me gusta, que es una señal landisiana, es Javi, pide lo de la bocina. Anda, que se te olvida. No sé si venga. Una de las señas de identidad de Landis Está fónica la bocina. Pero es sí. precisamente landisiana. ¿En femenino también valía? Una de las señas del cine landisiano es que la tensión de géneros, digamos, es que confluyen dos tipos de historias al mismo tiempo. Y eso suele ser algo muy difícil de sobrellevar. Él lo lleva más o menos con cierta elegancia a veces, y hay veces en el que su necesidad de la tensión de género o su amor por la tensión de género se come la película, se come la narrativa. Sí. Y en este caso yo creo que es el caso más claro de toda su filmografía. A mí es una película que me gusta mucho y con todas sus imperfecciones. Y sucede con muchas películas estupendas precisamente que uno debe abrazar sus imperfecciones. A veces porque hay cosas que superan con mucho sus fallas, y otras veces porque lo mejor de ellas nace también de su desequilibrio, de su imperfección, aunque parezca paradójico. Eso le sucede a muchas películas de Landis. Es una película que arranca con una fuerza muy sólida, que cierra con una fuerza muy sólida y que tiene un segundo acto más complicado, más deslavazado y que invita más a la distensión de la atención. Y a la vez tiene una atmósfera absolutamente única, un manejo de los personajes muy particular, ese Goldblum siempre con sueño, haciendo algo que por primera vez en su vida, que abraza porque le acaban de engañar, se acaba de dar cuenta. En ese sentido tiene mucho que ver con After Hours. Y ve que esa noche de alguna manera simboliza una especie de cambio de sintonía en su manera de percibir la vida y de percibirse a sí mismo. Y se permite hacer algo que no cuadra con su programa, o se permite desprogramarse a lo largo de una noche que representa precisamente ese acto de desprogramación. Con una Michelle Pfeiffer guapa, como es una mujer bellísima, indiscutiblemente, pero pocas veces ha lucido tan bella como en esta película. Y uno entiende precisamente que debe ser así para que Goldblum pueda salir de todos sus marcos mentales y tratar de hacer lo improbable y lo inconveniente. Tiene un Bowie, por ejemplo, maravilloso. Bowie es un personaje, es un actor muy carismático, pero no es un gran actor. Tiene la fuerza, por ejemplo, en The Prestige de encarnar a Tesla y precisamente desde su carisma tener la suficiente presencia de carácter y de ánimo como para que todo gravite en torno a él, y a la vez él no tiene esa fuerza actoral que le permite alcanzar sitios con matiz. Pero, por ejemplo, en este personaje hace un papel divertidísimo, directamente divertidísimo, y todo sucede desde la dirección de Landis. Los propios iraníes, que Landis acaba encabezando precisamente porque no son capaces de hacer lo que él quiere, y él se da cuenta de que la única forma de hacerlos vibrar en la frecuencia correcta es liderándolos, y se pone delante de ellos para que hagan exactamente lo que hace él, y que tiene mucha fuerza. Y tiene una fuerza además que es muy landiana, precisamente. Suceden cosas en esta película ¿Landiana de Alfredo? Landisiana. Tiene una fuerza muy, muy, muy reconocible. Los verdaderos autores se reconocen precisamente por eso, no si escriben sus libretos o no, sino porque uno ve 5 minutos de lo que hacen e inmediatamente identifica la película, identifica la autoría porque tiene un sello claro. Y aquí sucede también ese gusto por el exceso, por la destrucción, por la anarquía, que le es tan poco cara a Javi. Los pero coches, eso a Javi no le gusta. Coches y coches y coches. coches, y a Laurel y Hardy, a los eso no lo gusta. hermanos Marx. Y yo creo que en suma
se convierte en una película... Para mí, por ejemplo, es muy superior a After Hours, personalmente. After Hours me parece una pieza de cine estudiable y única. Con ese inicio que es uno de los mejores de la historia del cine. Pero creo que Into the Night, creo que cuando llega la noche es una película verdaderamente estupenda y que conviene ver de forma desprejuiciada y sin atender del todo al sentido del ritmo actual, sino haciendo el pequeño ejercicio de colocarse en un momento determinado y tratar de apreciar aquello que es apreciable. Bueno, es que la narrativa, por otro lado, tiene el problema de que los personajes no saben cuál es el objetivo, no saben qué es lo que están haciendo, salvo que tienen que ir dando vueltas por la ciudad. Y eso, claro, ese es el problema. Pero ¿no? de ese delirio es en lo que se está basando la película, porque al final es una especie de la ensoñación de un insomne que no sabe realmente nunca qué está ocurriendo, si esto lo está soñando, pero si esto es realidad. Eso lo puedes hacer y lo hace Nolan y le funciona. Y de hecho, pero Landis aquí no le sirve. Bueno, eso ya son opiniones. A mí sí que me parece, y de hecho hay una secuencia simplemente para, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Para ver cómo este tío construye una escena. Es una secuencia muy sencilla. Es cuando Jeff Goldblum llega a la casa donde su mujer está acostándose con otro hombre, y simplemente el acercamiento de Jeff Goldblum hacia la ventana donde va a descubrir todo ello, la manera en la que la cámara se mueve con una especie de inseguridad y está enfocando el rostro de Goldblum hasta que te pone en duda. Sí, Javi. No, sí. No, eso que... Es que voy a completar. Que es exactamente, solamente con ese momento, un momento, pues como dices tú, de caligrafía cinematográfica muy complicada, muy difícil, y que está ahí, ¿no?, en esa película. Ítem más. Luego te muestra la imagen. Una vez que ha pasado 10 minutos, parte del metraje, te enseña la imagen que ha visto Jeff Goldblum en la... Eso es, porque lo que tú ves es que se asoma a la ventana, que ve algo que claramente lo que está viendo incluso, yo iría, no sé si más lejos, pero por ejemplo, si esto lo hiciera Nolan, sería pura gravitas. Sería pura gravitas, desde el principio hasta el final. Tendría un peso y una solemnidad absoluta. Se vería claramente la mano del director. Y probablemente lo que no habría es una identificación tan clara con el personaje, una empatía tan clara con esa, precisamente, con ese extrañamiento absoluto de algo que podría ser un sueño. En Insomnia ocurre de esa forma, ¿no? Claro, pero sucede de otro modo. O sea, uno puede entrar como en esa paranoia y otra vez con ese peso enorme y esa gravedad de vivir, y en este caso, sin embargo, lo que hace es sintonizar una frecuencia que es muy delicada y que es muy leve, que está muy poco subrayada, pero en la que todo lo que vivimos de alguna manera empieza a tener la atmósfera del sueño, vagamente onírica. Esto es un adjetivo del que se abusa con frecuencia. Lo quiero usar en un sentido mucho más literal y mucho más desposeído precisamente de gravedad. Pero hay algo que está como en esa frontera entre lo real, lo que se podría estar imaginando, que es lo que uno de verdad vive cuando no duerme lo suficiente, cuando uno empalma una noche y de repente hay un momento en el que uno no siente el peso de vivir. No siente los millones de pesos de vidas que desaparecen del planeta. Lo que uno siente es que eso que está viviendo de alguna manera es una película y hay una especie de desconexión entre la propia percepción y uno mismo. El paso número 3 de un cuadro de ansiedad, que se podría relacionar con uno de insomnio. Como que te estás saliendo de ti mismo y te estás observando. Es la despersonalización. Eso lo consigue en esta película John Landis, como digo, de manera mucho menos obvia de lo que haría Nolan, siendo las dos fórmulas perfectamente válidas, por supuesto. Pero Nolan sí hace presente al director y sí te está diciendo, aquí está mi cámara y estoy haciendo este plano. Y Landis lo consigue, yo creo que de una manera absolutamente sutil, que si no estás buscándole a él, Landis se ha ocultado para que tú simplemente recibas las sensaciones de Goldblum acercándose a esa ventana. Eso sí, nada más. La historia le daría la razón a Juan en el sentido que la película fue un gran fracaso. Fracasísimo. No le gustó a nadie, la crítica la despreció absolutamente, el público no le interesó nada, prácticamente nadie conectó con ella. Ha sido redescubierta a posteriori, es una pequeña película de culto menor, no es un pequeño clásico por descubrir, y sin embargo los conocedores de Landis la tienen en gran aprecio porque es una película que no conviene quitarse de encima con demasiada alegría. Oye, vamos a la siguiente ya, porque y además yo creo que esta vamos a pasar un poquito por encima de ella. Es una película vuelta a la comedia por parte de John Landis. La película se llama Espías como nosotros.
además supuso también la vuelta de John Landis al videoclip, porque hizo el videoclip de la canción de Paul McCartney, esta que estamos escuchando, la canción de Paul McCartney de la película. Que insistió que quería hacer la canción de la película, llamaba a él y decía, quiero hacer la canción de esa película. ¿Sabes hacer el de Paul McCartney en español? Bueno, tenía que poner un poco señora. A ver. Buenas tardes, quería hacer la canción de la película. Hombre, usted por lo menos llama por la tarde. Muchísimas gracias, de verdad, porque lo de Michael Jackson es insoportable. El caso es que, claro, cuando Paul McCartney llama, pues tú le haces caso y luego John Landis dijo, y la canción era una mierda. Y no había por dónde No estoy cogerla. nada de acuerdo. A John Landis, es lo que decía Landis. A Landis no le gusta, ¿eh? Landis cae bien a todo el mundo, pero es un bocazas de cuidado. Landis es muy boca, es verdad, que cuenta luego cosas que no... Eso sí, cae bien a todos. O sea, nadie habla mal de Landis. Nadie de los que ha trabajado con Landis habla mal de Landis. Con todas sus incluso borracheras de poder en los momentos de máxima efervescencia de su carrera, aún ahí nadie hablaba mal de Landis. Y cuando hablaba mal después de Michael Jackson, no tanto hablar mal, sino sin cuidar las cosas, del modo en que él consideraba que sentía en ese momento y sin importarle las posibles reacciones de los demás, incluso en esos momentos nadie hablaba mal de Landis. Es un don, sin ninguna duda. Creo que Espías como nosotros es una bajona total. Sí, es una bajona. O sea, no pasa nada. Chevy Chase estaba en la cuesta del aula en ese momento, Sí, Chevy Chase. arribita del todo, Y dices, todo. pero por favor, Es por favor. como ver Te enfada, me Javi. mosqueo mucho y Te además enfada. es que la volví a ver y digo, pero por favor, la semi volví a ver porque no Mira, podía con te ella. voy a decir un momento maravilloso de esa película. Ojalá lo haya. Que tiene mucho que ver con el talento particular que tiene Landis para aproximar determinadas situaciones. Y que es el momento en el que se están examinando Dan Aykroyd y Chevy Chase, y Frank Oz es el profesor y los está observando. Es algo que han copiado después los Zad muchas veces, que es crear un momento de diversión a través de las reacciones de un personaje mudo que no puede creerse lo que está viendo. Vemos a estos dos que empiezan a copiar de la forma más infame posible, cada vez más descarada, y todo entrecruzado o cortado por las reacciones de Frank Oz, que primero mira de reojo, luego simplemente mira con más atención y finalmente, sin dar crédito a lo que está viendo, empieza a ponerse cómodo para disfrutar de lo que está ocurriendo ahí. De ese momento único. Eso es muy difícil de crear, tiene mucho que ver además con el manejo del montaje. Se hace creando momentos muy raros que ahora son muy habituales en los dibujos animados, en Family Guy, etc. Esos momentos de reacciones demasiado largas en las que algo debería suceder y se crea un extrañamiento muy incómodo que empieza a explorar él. Y creo que esos 5 o 6 minutos son absolutamente maravillosos y solo por ellos merece la pena ver. Bueno, esa pues no película. hay más. A mí me gusta, te digo otro. No hay más. No, venga, Solo a ver, un plan. Javi, a ver si la película va a ser la bomba y estás tú en plan negativo. No tengo personalidad. O sea, Rodrigo ya me ha metido una. Ya verás, Juan. Venga, a ver, tira. Un plano es el momento en el que los dos están subiendo la cuesta. Los dos, ¿te refieres a Chevy Chase? Chevy Chase y a Dan Aykroyd. Aykroyd, Están sí. subiendo la cuesta cuando están acercándose, ya están entrando en Rusia, en la Unión Soviética. Que es divertidísimo. Van vestidos. Esa parte es divertidísima. por favor. Van los dos vestidos de. Y jaja, y otro gag, y otro gag. Van los dos vestidos de pieles. No estás a favor, Javi. Y hay un momento en el que, claro, les alumbran los faros de un coche y les ha interrumpido una patrulla del ejército soviético y entonces les apuntan con sus AK-47 y los dos al mismo tiempo levantan los brazos de una forma que es mágica. Levantan los brazos con esos enfundados en esos Que ositos es de peluche. divertidísimo porque van vestidos con unos abrigos de pelo que es graciosísimo. Porque a quién se le ocurre unos abrigos graciosos. Ese momento No es muy te está gustando, Javi. Ese ya plano está. es precioso. No te vamos a convencer. Mi película que menos me gusta. La que menos. Oye, sí se da en esta película una circunstancia que también se dio en Cuando llega la noche y que empezará a ser bastante habitual, y es que hay un montón de cameos de determinados directores que, sobre todo en Cuando llega la noche, decidieron hacer esos cameos un poco precisamente como apoyo a John Landis por aquella historia que ya comentábamos de los límites de la realidad, Sí, es el accidente. todo el accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y Luctuoso. aquí aparecen Terry Gilliam, aparece Ray Harryhausen, Cronenberg aparecen también un montón, aparece Cronenberg, Costa Gabras. Costa Gabras, aparecen un montón de directores que lo que quieren es hacer un pequeño cameo. Costa Gabras y Harryhausen han aparecido varias veces. Muchas, Sam sí. Raimi, Joel Cohen. Eso es. Sí, incluso directores que nadie reconoce. O sea, son fetichismos personales porque ni siquiera es el cameo de que aparezca Caminero y todo el mundo diga, qué gracioso, Jesulín. Sino que de repente es un director de culto o simplemente un amigo al que nadie va a reconocer ¿Has y dicho que él quiere que forme. Caminero, has dicho. Caminero o Jesulín.
Cabinero la era mente de Rodrigo jugador esconde cosas que... Para los muy ancianos, Caminero era un jugador del Atlético de Madrid que después se hizo entrenador y jugaba de De la medio, selección. Ahora sí, mismo de hablas en mediocentro. sueco Pérez para mí. Caminero se llamaba. Sí, medio sí. centro o media punta. Te diriges Continuemos. hacia mí en idioma, en letras extranjeras, todo Ya. lo que estás diciendo. Pero es verdad que ahora mismo se ha convertido también en un juego ver estas películas para intentar descubrir los cameos de directores que, como dice Rodrigo, ni siquiera muchas veces les has visto la cara, porque a Cronenberg lo puedes tener más identificado o tal, pero a Y son Diego chistes Marray y personales, Harryhausen... O sea, no los hace ni siquiera como exhibicionismo para el espectador, ni para apuntarse tantos. Son pequeñas brujerías personales, pequeños fetichismos personales, y donde mejor funciona en esta película, por ejemplo, es la escena que a Javi no le gusta, pero que a mí me hace gracia, de la tienda en la que todos se llaman doctor a todos. Eso es y se van saludando doctor, maravilloso. doctor, porque todos son doctores. Javi, yo cada vez me está gustando más esta película, que yo he empezado contigo, pero me la están vendiendo, Javi. 21 veces se dice la palabra doctor y eso parece insoportable y de insoportable se convierte en Es maravilloso. de montaje, porque cada uno de esos planos, si uno los ve, y eso tiene mucho que ver también con Landis, es alguien no profesional diciendo doctor. Eso es lo que sucede. Claro. Que alguien dice varias veces doctor porque se lo pedirá él, dilo otra vez, dilo otra vez, dilo otra vez. Ahora mira a la derecha, dilo otra vez. Sí, doctor. Y eso se construye en montaje. Y eso le pasa en muchas de sus películas. Una niña reacciona porque toma un helado y mira a cámara. Y se nota que es él divirtiéndose. Él divirtiéndose con una niña, con un actor no profesional, con una señora, con Ray Harryhausen. Y después en montaje encontrando la manera de que eso funcione casi como en un De que dibujo aquello animado. encaje, claro. Y eso puede hacer más o menos gracia, pero se genera una vez más una vibración que es absolutamente personal, que es propia, que sabe manejar él y que se ha copiado muchas veces, pero no se ha Y igualado. de repente aparece Bob Hope y ya dices, bueno, ya no puedo tomarme nada en serio. Claro, no puede estar más arriba ya. Ojo, que es que Bob Hope era otro de sus héroes personales, y de hecho estas películas pretendían tener el tono de una película de Bob Hope, sobre todo la próxima, por ejemplo, de la que vamos a hablar ahora, que es una película que podría haber sido de Bob Hope y que tiene que ver mucho con esas aventuras del cómico intrascendentes en principio, que solo buscan la atención del público de una forma muy honesta y muy directa y que no pretenden trascender la historia de ningún otro modo, pero que a él le marcaron de niño y que homenajea a su modo. Y que en mi caso, por ejemplo, pues como no puedes explicar por qué te enamoras de una persona, pues porque te enamoras y ya está, y probablemente no puedes racionalizarlo, me pasa con esta película que yo estoy de manera absolutamente irracional enamorado de la siguiente película de la que vamos a hablar. Y ya me podéis contar lo que sea, que no voy a dejar de quererla. La película se llama Tres amigos. Bueno. Adoro esta película porque llega a un lugar muy tonto de mi ser, en el que yo soy absolutamente feliz Yo viendo voy a a estar estos callado señores. todo el rato, voy a estar callado, ¿vale? No, y ahora ya, habiendo declarado públicamente mi amor a tres amigos, entiendo ahora todo lo que vais a poder decir, Javi sobre todo. Me gusta muchísimo. Me divierte ¿Sí? mucho. Me gusta Es- muchísimo esa película. Pero, La- pero que por algo así, por algo, yo que sé, algo ancestral, Creo algo telúrico, que como le pasa a él. O el por- sketch más gracioso Anda ya. de la filmografía Hala de ya, por John favor. Pero Landis. si no lo ha dicho, Por Javi, favor, no es que, lo ha dicho es que si todavía. está en esta película no puede ser. El gag más gracioso de toda la filmografía de John Landis es el momento en el que Chevy Chase está gritándoles a los otros, chistándoles desde lo alto de la valla. O sea, eso tiene Para escaparse. para cuando tienen que entrar a robar sus trajes de superhéroe. O sea, Así es verdad. Cuando empieza a hacer la garza y empieza a hacer... Maravilloso. o sea, eso tiene una métrica, un timing. Vamos a ver, a mí me gusta Bigota Rocet, te lo he dicho muchas veces, pero no lo defenderé. O sea, me gusta y ya está, pero no puede, ¿cómo Pero puede ¿por qué no? defenderlo? Pues claro que pues lo defiendes claramente. Y en esta película hay un canto a lo idiota, y seguramente pues esa es la parte idiota que me toca a mí personalmente. Pero hay un canto a la idiotez. El arbusto cantarín me parece uno de esos momentos mágicos de la historia del cine, y todo el mundo Pero, ahora hombre, mismo que ha visto la película se está riendo del el ar- arbusto cantarín. el arquero Y él no invisible. puede ser más imbécil. El arquero invisible. El arquero invisible, idiota completamente, pero el elogio de lo idiota está en esta película. El momento en el que se rueda la más bella puesta de sol rodada en interiores. Preciosa. O sea, eso es una preciosidad. O sea, Preciosa. Bueno, Todo- empiezan a aparecer animales animatrónicos volando Bueno, para venga, acompañarlos. vale, oye, que- Mientras ellos cantan una canción cursilísima, y van apareciendo eso, animatrónicos feos, Y Martin Short está. como de parque de atracciones de los 80. Martin Short Maravilloso. está inmenso en esta película, haciendo de Ned Nederlander, el niño prodigio venido a menos, que ahora tiene que juntarse con tres pazguatos. Y el baile de Martin Short con Steve Martin al principio de la historia, cuando les confunden con unos terribles pistoleros y empiezan ellos a cantar La Dulce Mariposita, eso es una La dulce preciosidad, mariposita. tío. Es que todo es risa todo el rato. Bueno, pues hacerles caso, venga. Hala, venga
¿A ti te gusta la peli, Rodrigo? La peli no tiene mucho que ver conmigo, no es una peli en la que vibre con particular afinidad. No estoy buscando con cuidado las palabras por Un poquito sí. Lo parece un poco, ¿no? Un poquito sí, pero creo que es No por quiere no hacer- hacerme daño. No tiene que ver con eso. Te lo valoro. Decía que no estoy buscando con cuidado las palabras. Como si le hubiera preguntado, mi hijo es guapo y está diciendo, Para- hombre, a ver, vamos. Digamos que la belleza de tu Pero- hijo pero- no tiene la sintonía. Espera, yo hacia hago de Rodrigo. mí. Hago de Rodrigo. Adelante, adelante. adelante. No Rodrigo, mi hijo es guapo. No resuena particularmente conmigo a determinado nivel. ¿Puedes hacerlo en gallego? Puedes hacerlo por teléfono. Vale, adelante, estoy preparado para, Decía para que, que me rompas que el la corazón. razón por la que estabas eligiendo conmigo las palabras no es tanto porque pienses es una mala película y no lo voy a decir, voy a usar un eufemismo, como que creo que de verdad genera un mundo muy particular con el que yo personalmente, con el que no tiene mucho que ver conmigo, pero que atrae una legión de fans, por razones que entiendo muy bien, porque la película no es mala, en absoluto es mala, pero del mismo modo que a mí no me interesa nada Bob Hope, o no me interesa, como decíamos el otro día, Jim Jerry Carrey, Lewis. o Jerry Lewis, o no me interesa demasiado en lo personal la Memé de Tres Amigos, pero a la vez... Sí, pero, sí, ¡ay! sí, esa comicidad no sintoniza ni con Rodrigo ni conmigo, ya está. Pero a la vez entiendo muy bien lo que está sucediendo y lo veo con simpatía. Lo veo con distancia, pero con simpatía. A mí no me arranca la risa ni me arranca la sonrisa, pero veo lo que está sucediendo. Veo el esfuerzo de Steve Martin por escribir esa historia buscando esos momentos de forma absolutamente clara. Veo con mucha simpatía cómo rompe de repente la racionalidad de algo y se va al fantástico sin venir a cuento, como con el arbusto cantarín, que de repente tiene más que ver con la princesa prometida de alguna manera, con ese encanto, y sintonizo mucho o veo con mucha simpatía, más que sintonizar, la falta obvia de pretensiones en que tratan de homenajear de verdad esa sensación casi de imbecilidad nihilista con que veían la televisión todos 30 años antes, y tratan de invocar ese mundo. Efectivamente, cuando veo cómo todos los animales animatrónicos hechos más o menos se juntan en torno a la hoguera para despedir al día, no me despierto una sonrisa, pero me siento a gusto dándome cuenta de que está sucediendo algo con lo que mucha gente sí se siente a gusto. No es una de esas películas que diga no sé qué coño le ve la gente, sino que sé exactamente lo que le ve la gente, aunque a mí no me arranque una sonrisa. La descripción barroca que acaba de la vuelta barroca por urbanizaciones que acaba de decir, hacer para decir me. Sí, es verdad que se podía haber resumido así, pero yo le estoy agradeciendo mucho ese... Sí, pero ha se sido- ha esforzado por ti, ¿eh? Perdóname, ha sido precioso. Y ha sido sido muy muy bonito. bonito. Ha sido muy bonito. precioso. Y Ahora, que eso va a valer para cualquier cosa, ¿vale? Pero a mí sí No, me- pero perdóname, Juan, porque igual que Rodrigo ha hecho su análisis cinematográfico, perdón, sí, adelante, de alguna por manera, sin estar claramente en contra, pero sí, sí bajando un poquito las expectativas sobre la película, yo quiero también hacer un desarrollo a favor de Tres Amigos, y es que sale un arbusto cantarín. Bueno, es la película Fin de mi argumento. en la que se El confirma arbusto canta. lo que yo os había dicho en No tengo más. The Blues Brothers. Y es que hay un momento en todas Canta. sus películas en los que él directamente Y no solo cantas, que está descontrolado el arbusto. Es que está loco loco perdido el Pero arbusto. también sale Chevy Chase. Sale Chevy Chase. Eso contrarresta al arbusto. Y un este. arbusto que hay canta. un momento en todas las películas de John Landis y una clave del Y cine. Martin Short cae bien en la peli, pero gracia no tiene. Ninguna. del cine landisiano Yo me he callado ahí cuando lo ha dicho. Y que dice, Martin Short está, digo, uy, es- Martin Short. Sí. inevitablemente Pero el arbusto. fantástico. En todas las películas de Landis hay un momento en el que dice, y ahora, Hago lo que me sale de los huevos. eso es. No hay mejor manera de definirlo, desde luego. Bueno, vamos con la siguiente película. Bueno, ¿qué pensáis de Amazonas en la Luna? Que ni siquiera es una película porque él hace nada más que uno de los... Amazonas en la Luna, de alguna manera, es un regreso a Made in USA. Es un regreso al Kentucky Fried Movie, película de sketches tonta en la línea de los ZAD, muy imperfecta. No solo irregular, porque el sentido de la vida es irregular, pero tiene momentos absolutamente brillantes. Incluso Made in USA es una película muy regular, más interesante desde su pobreza de medios. Amazonas en la Luna tiene
realmente no funciona, simplemente. Es una película, en mi opinión, claro, que se dilata precisamente por esa falta de interés sobre lo que está sucediendo y de la que se pueden salvar muy pocos momentos. Me has citado Sentido de la Vida y recuerdo, al hilo de lo que hablábamos hace un rato, una crítica, creo que en El País, no seguro, en El País, de la película, la primera televisión, dice, bueno, Monty Python queriendo ser pretenciosos, que se queden en la comedia, porque la comedia sí, pero esto de buscarle sentido de la vida, ¿qué se creen unos cómicos? Claro. Dices, Pero mira, esto es una cosa que me cabrea profundamente del crítico, y más de la tradición del crítico claramente marxista europeo. Hay una cosa que me... ¿Vas a criticar a los críticos? Sí, Vale. hay una cosa que me revienta. Tengo una matrícula de honor en crítica cinematográfica y otra matrícula de honor en crítica literaria. Así que voy a criticar a los críticos porque me da la gana y porque puedo. Pero, Críticos, pero en tu caso momento. tienes matrículas de honor de cosas muy raras. Quiero decir que tampoco a lo mejor eso te pone... Crítico, Bueno, tengo vas que a ser- matrícula de honor en casi todo. por vas a ser otro lado, crítico continúa. marxista. Yo fui durante muchos años crítico de música del PC, del Partido Comunista, ¿vale? Sí. De Mundo Obrero. Cuidado Vale, con eso. pues esto va para Cuidado, ti. no me hagas daño, ¿vale? Esto va para No me- ti. De no me todas hagas daño. maneras, Ten cuidado que vas directamente a la juventud marxista de Javier haces Cansado. Crítica cinematográfica no deberían darte matrícula de honor, deberían darte 5 estrellitas. O un tío haciendo así. Eso es, pulgar para arriba. Unos pulgarcitos. ¿No te sacas tú un like, a lo mejor, en vez de... Adelante. A ver, El análisis habitual del crítico de cine europeo tiende a despreciar el cine hollywoodiense Sí. y a apoyar con muchísima fuerza a burgueses millonarios que supuestamente hacen cine de autor y de clase. Véase Godard, que es un señor, que es un comunistón, pero que tiene más dinero que todo el equipo de rodaje junto al que probablemente no haya pagado. Y... no te metas con Godard, por favor. Vale, no pasa nada. ¿Qué necesidad de darle un bofetón de repente a Godard? Pero hay algo detrás de lo Eso que es que ha estado leyendo a Pedro Ballín. Efectivamente, tal y como Pedro Ballín cuenta en su libro, que por cierto es maravilloso, Me cago en Godard, que es Magnífico. No, por favor, por ahí no. que es por favor. estupendo. Pero a mí Me está particular... doliendo, Javi. Bueno, me da igual. Pero a mí me ha dolido lo del arbusto, así que sigue. A mí lo que me fastidia, visto desde fuera, es que en cuanto tú te lo estás pasando bien, en cuanto te diviertes, en cuanto hay una mínima posibilidad de que haya un hálito de vida en lo que tú estás viendo, sea Endgame o sea Tres Amigos, ahí van a caer las hostias. Dices tú, pero vamos a ver. Pero... Eso se acabó de todas maneras a mediados Sí. de los 90. O sea, eso Ya. y la preeminencia de la crítica marxista y la desconfianza ante el entretenimiento. La prueba es que el ejemplo que puedes dar es Godard. Si el, Es decir, si es una el- cosa si el como- péndulo se ha ido a algún lado es precisamente al contrario. Y ahora uno puede encontrar las mayores anotaciones de Rotten Tomatoes en Wonder Woman o en Black Panther, precisamente. O sea que eso no se ajusta en absoluto a nuestro mundo. Pero el boyero de turno sigue castigando con muchísima dureza Endgame. Porque es su opinión, le pagan para opinar y él decide que eso le parece mal. Y dándole ya un, está. un montón de estrellitas a Call Me By Your Name, que a mí personalmente me... Bueno, sí, pero es otra cosa. Es otra Es su cuestión. Venga, es otra opinión. cuestión. Venga, vámonos. Quita, vámonos. Venga, Ese vámonos. señor opina así. es venga, que, ya está. pero tú porque has sido marxista te fastidia esto. Pero tú- porque ese señor no opina como tú, ya está. Le parecen bien esas películas y malas que Y no te sobre gustan a todo ti, ya porque está. si seguimos así vamos a parecer un programa de radio. Sobre Claro, todo eso, sobre todo eso. Vamos con la siguiente película, venga. Y ahora volvemos a la tontería ya. El príncipe de Zamunda. Sí, es que aquí estamos bien. Yo en la idiotez estoy bien. Esto, la crítica lo destruyó, lo sabéis, ¿no? Bueno, vale, ¿y qué? Pues ya está, pues es lo que estoy A lo diciendo. mejor no hacían estas películas para que le gustaran a los críticos, No, y la lo cri- hacía para que me gustaran a mí, que me gustan los arbustos cantarines. También te digo que en el New York Times pusieron que El Padrino era una mierda, así que... Pero que si vos te veo hoy, Juan, de verdad. Que no Oye, hemos- ¿qué os parece el príncipe de Zamunda? Que a mí me parece de eso, ¿no? Lo hablábamos al principio del programa, ¿no? De esas comedias que parecen muy fáciles de hacer y sin embargo están perfectamente armadas, no falla nunca. Tú ves una y otra reposición detrás del príncipe de Zamunda y siempre tiene ese encanto de me la he comido otra vez, me he vuelto a ver el príncipe de Zamunda, me la sé de memoria ya, todos los chistes. A mí me pasan dos cosas. A Una, ver. que me parece una máquina perfecta y la otra que no me gusta mucho. Que no te gusta, vale. Pero volvemos a lo mismo de antes. No me parece en absoluto una mala película. En absoluto. Pero a mí no me gusta mucho Es un mundo con el cual no sintonizo. Eso es, No me gusta mucho como tu hijo. Yo estoy de acuerdo. ese cuento de hadas que, por ejemplo, me interesa mucho más en Entre pillos anda el juego, por ejemplo, que me parece que tiene un tono capriano más armado.
Y en el caso del Príncipe de Zamunda me parece, de una forma enormemente efectiva, un vehículo para Eddie Murphy, y un vehículo para el talento de Eddie Murphy, y un vehículo para el incuestionable talento de Eddie Murphy, que por otro lado nunca podrá tener la fuerza en cine que tenía con sus monólogos de stand-up, por ejemplo, entre otras cosas porque estaba absolutamente descontrolado, porque no tenía que atender a las edades, porque podía decir absolutas barbaridades que hacían incomodarse a plateas enteras o a estadios enteros, y eso es algo que no puede conseguir cuando tiene que llegar a todos los públicos, y de alguna manera rebaja mucho sus expectativas precisamente para llegar a un tono más familiar, lo cual lo obligaba a repetir las escenas una y otra vez, porque de forma natural él ametrallaba los tacos. Es algo que no podía controlar porque forma parte de su naturaleza expresiva. Ahora que sí tenemos esos monólogos más accesibles y demás, y ves, esos monólogos son absolutamente Entonces, a mí destroyers. me cuesta trascender ese esqueleto. Cuando veo la historia de amor tontorrona y muy blandita, con esa novia que se supone que es una idealización de la dulzura desde el punto de vista del hombre, y lo único que describen es a una mujer funcional que no cubre ningún tipo de papel en la película más que ser el centro de atención de otros. Me río con según qué momentos, con algunos de ellos porque estamos hablando de gente con mucho talento, pero no es una de las películas con las que me vaya a la cama. Yo lo tengo en la categoría de espías como nosotros. ¿Sabes hacer de Rodrigo? Nos remontamos, ¿eh? Por ejemplo, te voy a preguntar una cosa, Rodrigo. Oye, Dime. ¿mi hijo es guapo? Guapísimo. Venga, Pero este déjà vu. No, a mí me pasa que con el Príncipe de Zamunda me pasa lo mismo, que la veo con cierta fascinación, pero no me llega nada, o sea, no me llega nada no me hace gracia, no hay momentos, ni los barberos, o sea, nada que digamos que tuvo éxito, digamos, no me interesa nada. A mí esa película me lleva a mis años 90 y a verla, que además la ponían en Nochebuena, en Nochebuena. Verla antes de la Misa del Gallo, a la que me arrastraban atado de pies y manos. Qué horror. A mí me gustaba ir, solo fue una vez, luego me aburría, porque me dejaban salir de casa más allá de las 12. Y yo a donde fuera, o sea, me da igual que fuera un puticlub o que fuera la Misa del Gallo. Pero ¿puedo salir a las 12:30? Sí. Luego, a las 12:30, claro, es que era muy tarde, era el día que trasnochabas claramente. O sea, claro, pero vamos a ver. Vengo de empalmada claro, era la Misa del Gallo, venías de empalmada, era una cosa muy loca. Pero era una misa de after. Pero una pregunta, quiero decir, a vosotros no, o sea, os tendrían que... Es tu mente sucia, porque de empalmada significa que has pasado la noche fuera, ¿no? No, ya, mente pues sucia, sí. ya está. Bueno, Rodrigo ha dicho lo de que se le iban a llevar a no sé qué sitio, pero bueno, aparte de la Misa del Gallo. Pero la pregunta que os lanzo es... Porque estaba mostrando opuestos. Claro, en el momento en el que interrumpían la película buena... Los niños, o sea, los oyentes saben que no me llevaban a Lupanares de niño. Son plenamente conscientes. A ver, los oyentes no saben nada, Rodrigo. Pero vamos a ver, yo tengo una pregunta para Rodrigo, porque esto ya me está cabreando. Guapísimo. Rodrigo, a ti de niño... Rodrigo, ¿a ti de niño tu madre te dejaba ver la tele? No, pero ¿qué quieres? ¿Indagar en mi...? No, Hombre, porque... es verdad que has apuntado cositas de tu infancia, Rodrigo, que de repente yo creo que han generado la expectación del público asistente y del escuchante, y que es verdad que de repente que un niño se alegre mucho de que le lleven a la Misa del Gallo, a mí me está llevando a una Nochebuena Muy triste. y a una infancia un poquito triste. Entonces ahora sí entiendo la pregunta de la infancia triste que ya tenemos contrastada, que es la de Juan Gómez Jurado, con respecto a la televisión o incluso, digamos, a la alegría en tu hogar. Rodrigo. La máxima era algo así como que no me enteré yo de que te diviertes. ¿Ves? Como un crítico marxista. Hostia, el No, Poles pero no había un rebelde en mí que... Entonces, conseguía. ¿qué O sea, sucedía? en tu casa Pero la dejadme en diversión paz, no estaba bien dejadme vista. en paz. Rodrigo, La diversión no estaba bien tú vista. te has metido con el arbusto cantarín y ahora te vas a... Ahora, Había el karma un te juego alcanza. de espionaje contra espionaje. No podía ver la tele. Entonces, ¿qué hacía yo en cuanto me quedaba solo? Pues ver la tele. ¿Qué hacía mi madre en cuanto llegaba a casa? Tocar la tele para ver si estaba caliente o fría. ¡No me lo puedo creer!
No es verdad. Tu madre entraba por la puerta de casa, dejaba las llaves en el no sé cómo se llama el cuenco ese donde se dejan las Sí, llaves. el vaciabolsillo. Un vaciabolsillo. Tengo Y lo una- primero tocaba la... Entonces, cuando tú escuchabas a tu madre a lo mejor por la escalera, empezabas a soplar a la tele No, pero podía haberla con intentando enfriarla. un cuenco de hielo, ¿no? Un cuenco de hielo a lo No, mejor porque encima de no la le tele. puedes tirar una tele... No, pero está en un Es que baños. eso no sucede el mismo día. Es un delicado juego de sospechas en las que vas dando pasos y la otra parte va dando pasos también. Tengo una pero con esto acabamos. Era ya, ¿eh? espías como nosotros. Con esto casa de acabamos y Rodrigo. nos vamos ya. Rodrigos No, no. como nosotros. Ahora, Corteses como acabamos, nosotros. por supuesto, Rodrigo, pero me parece que esto es histórico y que convierte el John Landis 2 en uno de los programas de Todopoderoso que hay que escuchar. Tenía una que os va a gustar todavía más. Yo tenía que estudiar piano y ya venía de trabajar, entonces yo no quería estudiar piano. Bueno, o sea, sí que, bueno, no quería esforzarme. Entonces yo desarrollé superpoderes para escuchar el ascensor. Entonces yo no tocaba una mierda. Pero eras un y chucho. cuando oía el ascensor empezaba a tocar. Y de alguna manera ella empezó a desarrollar también superpoderes. Y empezó a sospechar algo así. Y entonces desde abajo llamaba al ascensor, pero no subía. Y entonces empezó a darse cuenta de que ella daba al ascensor y mágicamente empezaba a sonar un piano en el quinto. Y que el ascensor llegaba y el piano paraba. el hilo musical. En fin. Oscar, es lo siguiente. Pero qué maravilla, claro, tu madre y tú desarrollando super oído, cada uno por Que un no, motivo. No, super oído no. Hombre, tu madre al final era Daredevil. No. Daredevil era yo. Claro, no, claro. porque yo no lo hacía por oído, lo hacía por vibración. La vibración del ascensor, Pero escucha, ¿no? pero si hubiera sido una relación más directa, si te hubiera preguntado. No, sí, teníamos confianza. Pero confianza regular, ¿no? Teníamos Bueno. una relación directísima. No, pero Toda la confianza de una madre que toca la televisión para ver si sí, está caliente. o que le aprieta el botón al ascensor. Pero yo me imagino a ese Rodrigo apoyado con la puerta, a lo mejor distrayéndose con cualquier cosa, yo que sé, el Playboy, el Penthouse, y de repente dice, no tengo una vibración en la fuerza. Y corro, subiéndose los Pues pantalones así era. a tocar el piano. Y no te miraba el resuello a ver si de repente... Y no podías Sí, haber- se daba igual, sí es que daba igual. Eso aprovechó un Porque error Flynn. pasamos años y años y años desarrollando energías y Estrategias. técnicas de espionaje y contraespionaje para que no cambiara nada. Porque yo hacía siempre lo mismo y siempre me llevaba las mismas hostias por lo mismo. O sea, quedaba igual. No hubo ninguna evolución en 20 años, pero las técnicas se hicieron complejísimas. Y luego por Mis padres. Rodrigo Cortés Gelisto es un marine. Este hombre es un marine. Este hombre ha sufrido la represión más absoluta. En su caso era su madre, en mi casa era mi padre. Tu padre. Mi padre no nos dejaba ver, ni mi hermano ni a mí, no veis la televisión. Y le dijimos, pero padre, si es que no tenemos televisión. Dice, pues por eso. En mi casa... Ojalá pudiera tocar ya algo caliente, ¿no? Decíais vosotros. En mi casa... Pues es que te voy a contar. ¿En tu casa qué hacía tu madre cuando tú no estabas tocando el piano? Tu madre fantasma. ¿Hacía lo mismo de no aparecer? ¿Qué madre? Hacía lo de siempre de no aparecer, Pero ¿no? yo tenía una madre como los boxeadores que entrenan con la sombra, ¿sabes? Me hablaba me ¿Sabéis? dibujaba mi Qué sombra en la pared. Perdóname, que me acuerdo de una cosa tremenda. ¿Sabéis que mi madre llegó una decepción muy grande conmigo? Pues yo un día les reuní a mi padre y a mi madre y les dije que quería ser músico. Y escucha, no. Y mi madre Como la madre se de llevó Rodrigo. un disgusto impresionante porque quería que yo fuera boxeador. Entonces, con 9 años, yo quería tocar músico. Mi padre la batería, pues tocar la batería y tal. Y dice, no, yo quiero que seas boxeador. Mi madre quería que Tu fuera madre que prefería que fueras boxeador a que fueras músico. A que fuera músico. Claro, son infancias muy Son diferentes. comprometidas, la verdad. Es que son infancias muy difíciles. Yo estoy bien. Todo más o menos normal, todo, ¿sabes? Todo bien. Bueno, un día A contaré... lo mejor por eso yo me río con el arbusto. Claro, un día no va a ser hoy. Un día yo voy a contar cómo Arturo mató a su madre. ¡Hala, qué bajón! Continúa. Pero ¿tú crees que podemos dejar esto ahora así? Esto lo No, no, editamos. ¿no? Pero, Luego lo editas, pero Rodrigo, editamos luego a lo Juan todo el rato. Un momento, lo puedes contar, pero ha prescrito. Yo creo, hombre, si consideramos prescrito que mi madre está muerta, sí. Que no tiene En remedio. cuanto a eso, sí. Otro día o el otro día Pero lo... ya lo has arrancado, Juan, ya no podemos dejar esto así, claro, tú lanzas el scoop y esto no. ¿Lo cuento o no tengo ningún Haz lo- problema? haz lo que tú La quieras. alternativa es hablar de Oscar, por otro lado. Haz lo que-
La alternativa es hablar de Oscar y de Sylvester Stallone Que gracioso. quedan más, ¿eh? Que quedan más, muchas chicos, más, que quedan- quedan muchas más. Vale, pues esto sucede de la siguiente forma. Muere el padre de Arturo, Sí. trágicamente, ¿Cómo nos hemos visto aquí? No sé. y en, ¿Por qué estamos poniendo nuestros corazones sobre la mesa? en el momento en el que muere el padre de Arturo, bueno, pues se produce un gran llanto y rechinar de dientes en la casa González Campos. No cayó bien, claro. No, Claro. no gustó, fíjate. Entonces, hay una gran depresión. Fíjate que yo decía, pero vamos a poner 3 amigos que sale un arbusto y dice, ya, pero es que se ha muerto padre. Y hay un momento dado en el que después de muchos meses la madre de Arturo dice, bueno, pues voy a animarme a salir. Y entonces Arturo y su hermana la sacan a cenar, la llevan a un restaurante. Y entonces Arturo... Ya, con muy mala idea por nuestra parte. Arturo coge y mientras les traen las cartas y empiezan a pedir las bebidas, le traen una tapa al camarero y Arturo ve que coge la tapa y se le acerca a la madre y dice, toma un torrezno, madre. Entonces su madre... Había unos torrenitos, Ay, qué unos ricos. muy doraditos, la Espero verdad. que esto sea graciosísimo Una al final. maravilla. Es que no lo va a ser, pero, Es que por eso estoy intentando arreglarlo. Escúchame, espero que no muriera al final. Su madre se cogió el torrezno que su hijo le ofrecía para animarla, se metió el torrezno en la boca y murió. ¿Ah, sí? Y Pues esto- menudo disgusto, ¿no? Pues sí, murió con un torreno. Voy a ver cómo remonto esto, pero es verdad. Bueno, yo tengo una historia, ya que pero, estamos. Juan, En la verdad, se atragantó con un torreno. Quiero decir, ya está, ya me has puesto ahí, pues es verdad, mi madre se atragantó con un torreno que yo le ofrecí. Y eso lo llevo también, O ¿sabes? sea, quiere decir que todos llevamos unas Así que al infancias. final... Pues yo tengo un tío. A ver si lo del piano va a ser una mierda al final, ¿sabes? Yo tengo un tío que murió, esto es fascinante, con cara de sorpresa. No se lo esperaba. Porque decía siempre, yo no os preocupéis que yo no me voy a morir nunca. Y el día que se murió, dice, ¿pero cómo? Y se murió, tío. Era una cosa impresionante, colega. Pero le acercó a Arturo un torrezno, tal vez. Bueno, pues nada, yo no tengo madre. Rodrigo jugó al espionaje con la suya, Arturo mató La a siguiente suya. película de John Landis es Oscar. ¿Sabéis que esta película es una mierda? A mí me gusta Oscar. A mí también me Ya gusta. estamos. Ya está, si es que Pero no... ¿Por no qué? vas de crítico pero marxista lo- y te pasa lo que... Claro. Vas de lo que estás criticando. Pues ahora recibe de tu Y medicina. me sorprende que me apoye Arturo porque es un Me gusta de estar mucho en esa absoluta minoría. Yo no la he visto, ¿eh? ¿Tú no la has visto? Pues de eso, Pero te apoyo, qué narices. Es una película que no debería funcionar, es un remake de una película francesa que sobre todo es una historia de enredo, con este juego paterno-filial extraño y confuso, que Landis decide llevar a los años 20, a la época de la depresión, pero sobre todo al sector mafioso, a alguien que promete a su padre, en este caso Kirk Douglas, que no volverá a delinquir para no traicionar los valores familiares. Los En valores fin. familiares de ser un mafioso. Pero hay muchas cosas que no deberían funcionar, hay muchas cosas que de hecho no funcionan, pero a mí aún así la peli me gusta mucho. Una de las cosas que no deberían funcionar y que no funcionan es Stallone. Stallone, sí. Porque a mí me cae bien Stallone y me parece que Stallone hay cosas que además hace muy bien. No es precisamente la comedia o la interpretación de matices. Lo intenta con toda su fuerza, lo intenta con toda su alma. Y arriesga mucho porque se mete en Arriesga en una constantemente. película que prácticamente él la está protagonizando de arriba abajo. Pero es una película que debería protagonizar James Cagney, por ejemplo. Uno ve en ella a James Cagney. En uno, dos, O tres. Ernest Borgnine. Y tiene mucho que ver con... o Spencer Tracy, de alguna manera. Ese es el tipo de personaje. Mejor en el caso de James Cagney por la rapidez, precisamente. Por el 1, 1, 2, 3, ¿no? De Billy Claro, Wilder, porque es una claro. película además muy rápida que se articula en torno a una escalera. Sube escalera, baja escalera, sube escalera, baja escalera. Incluso con esa música clásica repitiéndose Claro. continuamente como en 1, 2, 3 que también se Claro, utilizaba. siempre a ritmo de aria italiana y con ese En este sonido caso es tan el peculiar. Barbero de Sevilla. En este caso es el Barbero de Sevilla, que ya se ven los créditos iniciales, con ese personaje de animación de plastilina que lo va cantando, ¿no? Casi con la fisionomía de un panadero napolitano. En cualquier caso, ese ritmo lo tiene. Y encuentro la película muy elegante. Me gusta mucho de interpretación, me gusta mucho Mira Sorvino, me parece que está... Mira Sorvino, perdón. No, A Ornella Muti, no. ¿no? No es Ornella Muti la que... Bueno, ahora le damos... Es otra. es otra No, mi persona. primo Vini. Bueno, le damos al botón. La tía Espera. May de Spider-Man. Espera, que le damos. La tía May de Exactamente. Spider-Man. Vale, ¿ves? Cada uno tiene su referente Le en la vamos- vida. Le vamos a Yo- dar al botón y nos saldrá. Bueno,
Marisa Tomei. Marisa Tomei. Efectivamente. Gracias por las personas. Gracias a los seres humanos que nos arropan. Luego estáis invitados a torrenos todos. Que está caprichosa, infantil, pero chispeante, absolutamente encantadora. El contable que está engañando con todo su morro al protagonista. Stallone, Iba a decir a sí. Oscar, pero en realidad Oscar es el personaje que Angelo no aparece hasta el Provolone final. es el nombre del En fin, protagonista. y Yo también encuentro- sabía lo de Marisa Tomei, pero estoy enfadado porque te guste, así que... Y encuentro que tiene una enorme elegancia, un gran sabor clásico, un muy bonito ritmo, no solamente un buen ritmo, sino un muy bonito ritmo. A veces hace eso de Landis que va haciendo, que va siendo menos contemporáneo cada vez, de distender los diálogos. Los diálogos cada vez requieren mucho más sobreposición, más encabalgamiento, lo que hacía Billy Wilder, no es una cosa en realidad moderna. Y sin embargo Landis tiende a montar la acción entera y luego la contrarreacción entera y luego la réplica entera y luego la contrarréplica entera, lo cual favorece el disfrute de la reacción pero no favorece el ritmo. Y sin embargo en términos generales encuentro que son muchas las cosas que a pesar de todo me entretienen, pero cada vez que la veo con gente y miro alrededor me doy cuenta de que estoy en absoluta soledad y Sí, estoy sí, sí. equivocado. claro. Es de nuevo una película de amor y de amor hacia ella y te gusta y te casas con ella o no te casas. Y hay otra de esas cosas que también estaba en Entre Pijamas anda el juego, y lo hablábamos en el anterior programa, y es esa capacidad que tiene Landis para rodar el lujo, para rodar el boato. En esta película, la película solo visualmente es una delicia verla. Hay una Que cosa- luego la trama te pueda gustar más, menos, te puede hacer menos gracia Stallone, lo que tú quieras. Pero ver esta película, o sea, de manera visual y musical, verla solamente como eso, olvidándote, prescindiéndote de la historia, de verdad que es un goce. O sea, de verdad que te lo pasas muy bien. La historia no está mal y el Rodrigo me ha enseñado cosas. Es un que- remake, que- además. Que yo me apuntaré para intentar verla de nuevo con otros ojos. Quedamos, Juan, yo no la he visto. Venga, pero al final el problema de Sois muy casting. amiguitos, ¿no? El problema de casting. Amigos de dientes. El problema de casting tan grande que es tener a Rambo no sabiendo dónde está es un. Bueno, pero si tú le concedes que eso te anule toda la película, pues te estás perdiendo un montón de cosas. Efectivamente, con lo cual agradezco que Rodrigo me haya enseñado cosas en las que poder fijarme ahora. Pero solo como dato curioso, para los que la veáis de nuevas, cuando tú ves la casa en la que se rueda la historia, tú estás viendo que la mitad de la casa es un decorado que está en Florida y la otra mitad es un decorado que está en California, porque comenzaron a grabarla en los estudios de Universal en California y ocurrió que el decorado ardió junto con los trajes, los coches y con todo lo que necesitaban cuando ya la producción había comenzado y tuvieron que trabajar sobre la marcha para hacer esa calle de nuevo, con lo cual media calle está en un hemisferio de... o sea, Pero perdón, tú en eso una lo costa. distingues en una película. O sea, tú ves una película y Sí, dices sí, Oklahoma, sí, claramente. sí, sí, No, sí. pero a ver, Esto no. es a lo mejor una pedanía Eso es de Michigan. No, Juan, no le hagas caso. ¿Qué lo distingue? ¿Por dónde lo es un distingues? nin- ¿Por el asfaltado? Ese es tú, esto cuando lo ¿Cómo lees. se asfalta en Kentucky y no se asfalta en ningún señor, sitio? O sea, lo porque sabes distingues que... porque lo lees y lo aprendes y no lo distingues. Lo Una- ha visto un artículo, lo ha leído y ha dicho, Ah, pues va. sí, Un lado- está en California, tú a Boston y yo a California. Un lado de la casa es unos estudios de Universal y el otro lado de la casa Está explicado. los Déjale, Juan, contrarios. está explicado, joder, está explicado, En caramba. cartón piedra, además, que es muy bonito, pero aún así hace lucir un cartón piedra súper chungo como si Que estuviéramos... Está explicado, Juan, está explicado. Si es que cuando se obceca, se obceca. Ya está, La está película explicado. es un remake de una película de Luis de Funes que se llama aquí en España se llamó Una maleta, dos maletas, tres maletas, ¡Ay, o que qué se llamaba peliculón! también ¡Ay, qué Oscar. peliculón! ¿Esa te gusta? ¡Hombre! Esa te gusta, es mucho ¿La has peor visto? que Oscar. Las maletas pesaban. En un maleta, dos maletas, tres maletas, hace así con la nariz Luis de Funes y te partes la caja. Es algo... O sea, no puedo más, o sea, estás tirando por tierra todas las cosas, o sea, el arbusto cantarín no, pero un señor que se toca la nariz sí. No, se la alarga así, hace así como de, ¡oh, graciosísimo! Luis de Funes, ¡ah, por favor! Creo que a lo mejor está usando el sarcasmo, Arturo, te lo traduzco. A ver si va a ser que a cada uno le hacen gracia unas cosas y que de esto no se Bueno, puede eso discutir. es- A ver si va a eso ser es- esto. Eso es así. Eso es Claro. primero es El humor es subjetivo. El verosímil cómico, sí, sí, ya está. A ver si va a ser eso, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Venga, Venga. corre, La La corre. siguiente, además que esta tenía ganas Javier Cansado, es otro videoclip, el nuevo videoclip, el que habéis anunciado antes, como que creo que se considera hoy día el videoclip más visto de la historia, etcétera, etcétera. También lo dirige John Landis, también es Michael Jackson el que le llama a las 3 de la mañana y se llama Black or White. Nadie entendíamos lo que estábamos viendo, pero solo nos quedábamos con eso. Porque lo cierto es que el resto del videoclip está bien, es un videoclip. Ya ni siquiera tenía esa fuerza de esa historia que trascendía el videoclip convencional. Incluso en términos de iluminación,
es mucho menos interesante. En términos de iluminación es más televisivo, por decirlo de algún modo, y su rodaje también es más televisivo, incluso cuando aparece Macaulay Culkin. Era John Goodman, creo, al principio, hace muchos años que no lo veo, pero creo que empezaba de esta manera. Y al final lo que queda es el artefacto, queda el aparato, que está todo hecho de forma absolutamente impecable, es un buen videoclip, pero no es inferior a Thriller, sino que milita en una división completamente distinta. Y de hecho este truco acabó siendo sobreusado durante 10 años y ahora felizmente se usa para otras cosas. De hecho, el MOR se usa sobre todo como complemento de otro tipo de trucos visuales, para esconder determinadas cosas y hacerlas fluidas, no como efecto en sí mismo, que como tal está muy, muy superado y que ya no resiste ni siquiera la atención del ojo. Fíjate, creo que no era John Goodman, sino era el otro actor que cada vez que le veías le confundías con John Goodman. Ah, es el de Cheers, a lo mejor. Eso es, el de Cheers. Sí, que era, cada vez que le veías decía, mira, Pedro Picapiedra, que no es Pedro Picapiedra, pero es Norm, verdad. el que hacía de Norm, ¿no? Y empieza el videoclip con un Ted homenaje... Danson, ¿puede ser Ted Danson? No, Ted Danson. No lo he visto. No. Norm, el que No, pedía la cerveza. Vale. Este. Claro. Y empieza el videoclip empieza con un clarísimo homenaje a Regreso al Futuro, o sea, en el que Macaulay Culkin pone el gran altavoz y toca la guitarra eléctrica para hacer que su padre salte por los aires y que la casa se destroce y demás. Y fíjate, investigando sobre la historia de este videoclip, hay una cosa que creo que a mí por lo menos me ha tranquilizado mucho, y es que los ofendiditos existen desde siempre. Ya hubo ofendiditos en este videoclip, ya obligaron, de hecho hay 2 versiones. La mayoría, si no investigáis un poco, la versión que vais a ver es la versión que consiguieron censurar los múltiples ofendiditos. ¿Por qué? Porque Michael Jackson, una de las cosas que quería hacer en este vídeo era mostrarse especialmente violento, pues eso, al final se iba a acabar convirtiendo en una pantera. Entonces había una escena, por ejemplo, en la que él rompía un cartel en el que ponía KKK, un cartel contra el Ku Klux Klan. Había momentos en los que... No lo dices bien, vuelvo a decir. KKK. Eso, gracias. Ku Klux Klan. Lleva una L en la segunda. Había momentos en los que se mostraba pues bailaba especialmente violento, etcétera, etcétera. Por todo eso hubo que, en la primera emisión, hubo millones de quejas, señores poniendo tweets, que no había Twitter y ya los ponían. ¿Sabes por qué se llama Ku Klux Klan? Los escribían contra paredes. Porque es el sonido... Escribían así con el dedo contra paredes y tal. De una escopeta. Y tuvieron... Ku Klux Klan. Cuando cargas una escopeta... Si le quitas la segunda L, pues no funciona, Arturo. Es muy evidente. No dispara. Tal y como lo digo yo, no dispara. El ofendidito, entonces, ¿qué consiguió, dices? No, consiguió que hubiera 2 versiones. En fin. Y Claro que no me has dejado progresar en esto. Está Está guay. muy bien el videoclip, pero tened en cuenta que los más grandes rodaron para Michael Jackson. Spielberg hizo videoclips para Michael Jackson, Coppola hizo Capitanio, La Iberian Girl. Scorsese desde luego hizo Bad, pero Bad sigue vigente. Es más, Bad de alguna manera es mejor ahora que entonces, porque intentó un montón de cosas Scorsese, algunas de las cuales se adelantaron a sí mismo y se adelantaron 15 años. Hay cosas que incluso personalmente no me interesaron del videoclip Bad, y dije, aquí no ha salido, y que vista el videoclip 10 años después, de repente volví a entender. ¿Pero tú cuántos años tenías cuando salió Bad? No me acuerdo, porque soy malo para los años en general y los Pero copas ¿De qué año es Bad? 94, ¿no? 95. Pues piensa el año que nació y haz la cuenta. O sea, Claro. O sea, que tú, a ti no te interesaba en los ratos en los que tu madre llegaba y ponía la mano Claro, es encima que de la tenía que tele. coincidir que su madre hubiera salido, que él no tuviera que estar pendiente eso del ya piano no, para ver Bad Rodrigo, pues tenía que encajar un montón de cosas, claro. El ascensor, el piano. Que tenía que dar un montón de... Claro, ahora no me extraña que ahora le interese más, ahora lo he visto entero. Oye, os hago la siguiente propuesta, a ver qué os parece, porque como me estáis prácticamente tirando, cuando no es por un lado, es por otro, las películas, la propuesta es vampiros contra mafiosos, Javi. Vampiros contra mafiosos. Yo prefiero vampiros. Vale, pero si una película te ofrece vampiros... Sí. ¿Con quién voy? No sabes. Escúchame, hazme la No era pregunta. una toma de postura, Javi. No te iba a obligar a elegir entre 2 cosas tan imbéciles. Pero, o sea, Una cosa. O sí, pero no. ¿qué Rodrigo Cortés, pero ¿tú qué ¿a quién te gustan más, los vampiros o los Javi, mafiosos? mójate. Pero ¿dónde queremos ir a parar? Que elija qué. Es que no ha visto la película. Si te ofrezco una película de vampiros contra mafiosos, ¿me dices que sí?
¿Comedia o drama? Drama. Drama trascendente. Drama trascendente. Con textos de Shakespeare. Muy fuerte. Muy profundo. La acepto. ¿La quieres? La quiero ¿La ver. compras? ¿Vampiros contra mafiosos? A mí los vampiros me gustan siempre, lo siento, sí. ¿Contra mafiosos te suma algo o no? Sí, ¿O te sí. da igual? Sí, no, quiero decir que ¿Cuál me, es esa? me Pero vale ¿cuál? en cualquier contexto. los Rodrigo, vampiros. vampiros Pero, contra mafiosos, ¿cuál ¿qué es te parece? esa? ¿Te parece como Una- premisa? Es una premisa. Pon ahora mismo, mete palomita en el microondas y vamos a echar la tarde. ¿Pero cuál es esa? Vampiros contra mafiosos es sangre fresca. Y se puede intervenir digitalmente, que en sí mismo el truco parece casi cutre, porque lo que parece es que es un trabajo digital inferior en lugar de algo que está pasando de verdad delante de cámara. Y también es que han cambiado mucho los modos. Si pensamos en los límites de la realidad, el prólogo, por ejemplo, de Landis, que es absolutamente maravilloso, que yo defiendo como una pieza única, sostenida casi solo en el carisma de los actores y el ritmo de la dirección, porque todo es plano contra plano. Si vemos, por ejemplo, el momento terrorífico en el que por fin Dan Aykroyd asusta a su amigo, bueno, no se lo come, ese maquillaje ahora nos haría gracia, nos parecería como de Halloween, con esa piel azul, esos ojos amarillos. Entonces, digamos que todo eso se ha trascendido a una velocidad que hace que eso no funcione, por lo menos en un sentido terrorífico, aunque es un trabajo de maquillaje especial Claro, impecable. en el momento en el que te puedes comprar esas lentillas o esa máscara en AliExpress o incluso en el típico kiosco donde te compras las bombas fétidas en Nochevieja, pues entonces todo lo abarata. Pero la película está bien, sobre todo en un sentido. Que es que te ríes, Arturo. Pues que conviertes en típicos cosas que... O sea, yo no me he comprado unas bombas fétidas en un kiosco nunca en la vida. No sé cómo Pero estarán ahora se lo de los venden- fascículos, pero... tú, ¿por qué no pisas el centro? Pero te venden unas en la Plaza Mayor, te venden un montón en Madrid, te venden un montón de máscaras que no son muy... Yo creo que no la están- bomba fétida no no están muy ya no se lejos produce de para las empezar, que pero de bueno. las que dice Rodrigo Joe. Que no. Yo creo que una forma de valorar lo que hace Landis, que es no comparando lo que él hace con lo que hacía Billy Wilder, o no comparando lo que él hace con Ciudadano Kane, sino con lo que haría prácticamente cualquier otro que hiciera lo mismo. Cualquier otro a quien le tocara hacer esa película de vampiros contra mafiosos. Y vemos que eso, que debería ser televisivo, que debería ser plano, que debería ser ramplón, de repente tiene un sentido de la textura, del tratamiento de los personajes, de la ironía, de la distancia, del uso de las atmósferas, etcétera, que está muy por encima de lo que en principio necesita. Es uno de esos ejemplos de directores mejores de lo necesario para el material que trabajan muchas veces. Es algo que se va a ir dando ya en las películas que nos quedan de John Landis, ¿no? El encontrarte con un director que está muy por encima ya de los productos que le piden desarrollar o que es capaz de desarrollar Cuando él. avancemos película, pregúntame a mí la dicotomía, ¿vale? Venga, La la dicotomía. siguiente, Arturo. En la siguiente te pregunto ejemplo, sobre sí. la dicotomía. Eso es. Sí, pero ya, por ejemplo. La siguiente es Superdetective en Hollywood 3. Es decirle, mira, es que esto es muy gracioso, no lo voy a hacer, porque yo quiero ser como Wesley Snipes o como Denzel Washington. Bueno, Es quería que es- vender también esa imagen de héroe de acción, de límite 48 horas Sí, y pero, para pero tirar porque por ahí. tenía ¿no? envidia de los actores afroamericanos reconocidos y lo que le decía a Landis es, ese chiste me lo quitas. Entonces, claro, la peli, ¿cómo va a funcionar si le quitas todos los chistes? No está bien rodada, no está bien fotografiada, la película es un error. Ninguna de las tres películas es una gran peli, pero de alguna manera la de Martin Brest supuso una pequeña sorpresa en su momento. Tony Scott empezó a desarrollar su estilo con la siguiente. No soy santo de mi devoción en general, pero son películas que funcionan en su contexto, pero Superdetective en Hollywood, ni siquiera considerada dentro de sus ambiciones, es una película que funcione. Esto a veces pasa y ya está, no tiene ningún dramatismo. Bueno, Pero vamos, venga, te sin planteo sí, otra, te venga, planteo otra, te rápido, planteo otra. venga. Idiotas y extraterrestres. Uf, ambos. ¿Te quedas con los dos? Me quedo con los idiotas, venga. Incluso idiotas extraterrestres te vendría, Me bien, vendría ¿no? bien, vendría. Esa es La familia Stupid, que es otra de esas películas que surgen también, pues lo mismo, ¿no? Por una necesidad comercial. Encargo, El éxito de Dos tontos muy tontos pone de moda ese tipo de películas con protagonistas tontos. ¿Puedo defender esta película? Defiende esta película, por favor, Rodrigo. ¿A Tom Arnold? ¿Vas a defender a Tom Arnold? Bueno, voy a defender la película con todo lo que la Claro, sí, no constituye. incluye a Tom Arnold, claro. No, evidentemente no voy a decir que esta película rivaliza con Lawrence de Arabia en ningún sentido. Pero es una película que recomiendo ver si alguien decide ver esta película de una forma enormemente desprejuiciada y haciendo el siguiente ejercicio, que es no juzgar en absoluto lo que ve y dejar que la película empiece a operar por sí sola. Yo cuando vi esta película en su momento,
empecé juzgándola desde el primer momento. Pensé, esta es la decadencia absoluta de Landis, esto es un horror, una auténtica memez, cree que hace gracia cosas que no hacen ninguna gracia, qué mierda es esta de gente creyendo que le roban la basura por la noche porque no comprende que el camión de la basura llega todas las noches y se lo lleva. Y luego apagó la tele porque venía mamá. No parece bien fotografiada, es plana. Todo el mundo va de los años 50 y es un recurso como ya muy gastado y muy Tim Burton, y para mi sorpresa me di cuenta de que poco a poco la película empezaba a imponerme su vibración y como que poco a poco empezaba a entender cuál era el juego que estaba planteando Landis en su primera película en teoría para niños, y para mi propia sorpresa al cabo de una hora estaba entendiendo el juego y estaba riéndome de cosas que no deberían hacerme gracia, simplemente porque dejé de juzgar y dejé de que el tren me pasara por encima en lugar de tratar de manejar yo el tren. No, insisto, no estoy diciendo que es una obra maestra incomprendida o una joya que deba ser reencontrada, pero creo que es una película que tiene sus propias reglas y que solo merece ser percibida desde las reglas que impone la propia película. Si uno comete el error de intervenirla, se va a ver abocado a la frustración inevitable. Que tiene en el fondo mucho que ver con lo que estábamos hablando de la comedia, ¿no? Y de qué manera te enfrentas a la comedia. O sea, si te enfrentas a la comedia, como decía Javier Cansado, a ser más listo que el cómico o a pretender ser más gracioso que el cómico, lo más normal es que esa comedia no te vaya a gustar. Si te enfrentas a la comedia, no sé, Javi, si piensas como yo, dejándote sorprender, pues esa es la base de la comedia. O sea, la base de la comedia es sorpréndeme. Sí, pero si tú te pones en contra, pues no va a pasar, claro. Aparte que la comedia, el receptor es tan importantísimo como el emisor. O sea, en todo, pero en la comedia muchísimo. O sea, porque tú puedes esforzarte lo máximo que si no me lo que se llama el verosímil cómico, si no lo tienes para mí, si no me haces gracia, no me haces reír, ya puedes hacer las cosas más maravillosas que no me interesan, ¿no? Yo tengo una pregunta. En mi cabeza... ¿Para quién es, por favor? Para los cuatro. ¿De qué medio eres? Para los cuatro, o sea, te incluyes. Me incluyo a mí mismo. ¿Te vas a hacer una pregunta a ti mismo porque esto puede ser histórico ya, Juan? Que te preguntes y te contestes y nosotros ya nos vamos, si quieres, ya para el resto de programas. Querido Juan, 2 puntos. Lo que quiero preguntaros es, ¿en qué... Yo en mi cabeza, cuando pienso en la cabeza de Landis, la única persona, y no os riáis por favor cuando diga esto, yo me estoy riendo un poco ya, cuya carrera me recuerda un poco, es la carrera de Orson Welles. Y fíjate... Javi, yo estaba intentando mantener un poco la... Y es la carrera, obviamente jugando en ligas distintas y siendo directores completamente diferentes, es la carrera de un hombre que comienza haciendo cosas enormes y que progresivamente, poco a poco, no consigue conectar con su público y que distintos accidentes, y no hablo solo de helicópteros, sino cinematográficos, fílmicos o desde la producción, van poco a poco minando su confianza en sí mismo y esa conexión directa con el público, y que poco a poco se va cayendo en... No sé si en el olvido, pero bueno, sigue siendo un hombre relativamente joven y que podría estar rodando ahora mismo, ¿verdad? Lo triste es que efectivamente es pertinente, en mi opinión, lo que dices. Y el ejemplo que te viene a la cabeza es el de Wells, y en ese sentido encuentras un paralelismo, pero lo triste, o sencillamente porque la vida lo es en muchas ocasiones, es que de alguna manera este es el camino natural de muchos directores en Hollywood. De alguna manera hay como 7, 8 años de lo que ellos llaman mojo, o estar en el mejor momento, en el que todo vibra, en el que todo está a tu servicio y pareces estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y el director se acostumbra a mover un dedo que se mueva en los océanos y cree que esto va a ser para siempre. Y de alguna manera, en cuanto hay un accidente o 2 tropezones, eso le saca de la autopista principal, muchas veces para siempre, y lo lleva a la vía de servicio. Y a partir de ahí empieza una triste decadencia muy innecesaria, por otro lado, porque es gente absolutamente válida y que podría dar muchas lecciones, pero no funciona así. Digamos que el productor flota, siempre es de corcho, y el director es fungible en ese sentido. Es el que se lleva la admiración durante determinados años, pero es también a quien el mundo está deseando quitarse de encima para poner a un nuevo rey al que adorar durante algunos años. Y eso hace que efectivamente Landis se haya visto abocado a tratar de desarrollar proyectos que ya era incapaz de financiar, aunque los estaba financiando gente muy inferior a él.
y con una conexión también inferior en realidad con el público, ya que son muy pocos los fracasos en la historia de John Landis. Pero cuando alguien ha estado tan arriba, en el fondo es como hay una legión de gente deseando verle abajo y ya es muy difícil el retorno. Y lleva muchos años tratando de levantar, por ejemplo, Un Yankee en la corte del rey Arturo, que es su novela favorita, y parece obvio que no va a poder hacerlo. Que no va a ocurrir. De hecho, el último intento de este que decís, ¿no? De remontar su carrera, que yo también estoy muy de acuerdo, que me recuerda mucho a ese final de Orson Welles, pero incluso al último Hitchcock intentando... Te pido disculpas por la risa, Juan. Perdóname, me he reído, pero ha sido por moro hace gracia. Pero por nervios, ¿no? Por nervios, a lo mejor te hacen por incomodidad. Es que es verdad que ha dicho una cosa que estaba bien, Javi, por eso y digo tú te que has precipitado ahí desde la crueldad un poco. Asumo el error, Javi, y le pido disculpas, más no y puedo además hacer. Le sucede algo, y perdona que me adelante al anuncio que vas a hacer, que es que muchas veces ya solamente les dejan volver para resucitar una franquicia. Entonces vuelves, para el pero camión, si haces el camión de la basura. Y efectivamente ahora es como, si haces los Blues Brothers, entonces te damos la pasta. Claro. Pero esa libertad que tuviste ya no te la daremos. Y de hecho, en fin, anúnciala y si quieres hablar. Pues eso, que la película, la última casi película de la que tenemos cierta noticia de la participación, es de 1998 y se llamaba Blues Brothers 2000. Tenía un puñadito de canciones en realidad. En Blues Brothers 2000 probablemente haya 4 veces más canciones. Están todos. Puedes tener tienes a Johnny Lang, que en ese momento era casi un niño, con Eddie Floyd, por ejemplo. Tienes a los de siempre, Aretha, Ray Charles. Steve Winwood. Tienes a los nuevos en ese momento que son Blues Travelers, los grandes del blues nuevos. Tienes la banda sonora es una maravilla. Dr. John de toda la vida, de Nueva Orleans. Tienes la película comenzando una fuerza increíble con el John the Revelator, que tiene muchísima fuerza nuevamente con esa salida de la cárcel. Momentos que no tienen ninguna gracia, momentos sin embargo que tienen muchísima. A mí me encanta una escena que seguro que Javi detesta por su vena freudiana. Bueno, por favor. Que es el de los automóviles. Por favor, volvedla a ver esa escena, por favor. O sea, volvedla a ver. ¿Te indigna? Estrellan por lo menos 40 automóviles, 40 coches de policía. Sí, vale. De uno en uno. Vale, yo me lo como. Yo me estoy carcomiendo. Digo, venga, vale, venga. Aguanto, venga, John Landis, puedo otro, con esto, y otro. Vale, lo acepto. Me lo como, lo acepto. Yo sí no te lo tenéis presente la escena, que la he visto hace 2 días. Llega un coche, sacan a la gente que está allí y sale bizca. Pone los ojos bizcos. Digo, John Landis, ¿cómo dejas que te ponga esta chica los ojos bizcos? Por ya Dios. Habías tolerado lo de los coches, pero lo de los bizcos no. Pero que se ponga bizca, por favor. Con ojos así estroboscópico, por favor. Javi, te empato esta escena Dios. de los 40 coches de policía con las 16 rosas que corta Haneke en... ¿Cómo se llama la peli? En Amor. En Amor. Y es como el efecto de acumulación es precisamente lo que construye la grandeza, en ese momento concreto, de una película imperfecta. O sea, fíjate que luego Haneke se inspiraría en Blues Brothers 2000, de John Landis. De hecho, en la primera escena, luego no se vio, cuando el que estaba cortando las rosas se da la vuelta, está bizco. Como homenaje definitivo. Como homenaje definitivo a esa película. Me parece algo, digo, pero... Y silbaba una cosa de... Otis Redding. Pero Sitting on the Dock of the Bay. La película es verdad que es fallida, pero es divertida, está bien, y sobre todo eso, la música, yo ya solo con la música, pues bueno, estoy bien. No soy capaz de retraerme a la primera Blues Brothers. Hay cosas que no tienen la grandeza, o sea, tenemos a Aretha haciendo Respect y no tiene, que es un tema que no vamos a descubrir ahora, absolutamente maravilloso, pero no es como cuando cantaba Think, inferior a cuando canta Think en la anterior, sin ninguna duda. Pero el 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, por ejemplo, está rodado nuevamente con esa fuerza del musical clásico, y efectivamente está Wilson Pickett y está Eddie Floyd. En fin, tiene muchas cosas que están muy bien. En la parte de Dr. John, esa parte más de brujería en la exhibición final en Nueva Orleans, el coche aparcando de forma imposible. Y luego una cosa que sucede, como decía antes, con los awkward moments, con esos momentos extraños de incomodidad, o esos momentos que no deberían funcionar y que vuelven a funcionar por acumulación. Algo que de alguna manera hace Ignatius a veces, ¿no? Que es como, no hace gracia, y de repente hace gracia por acumulación, ya tiene al público y vuelve a perderlo conscientemente y lo vuelve a tratar de reenganchar, de hecho lo vuelve a conseguir y cuando lo hace vuelve a soltarlo. ¿No estarás comparando Ignatius con esta película? Bueno, estoy comparando de alguna manera eso... A ver, yo Ignatius Visco lo he visto. Con una escena en la que un coche cae encima de otro
otro más, otro más, otro más, y cuando te vas por el coche 15, vuelves a entender de qué va la cosa. Y llega un momento en que por acumulación vuelve a sonar la música, parece que todo acaba y viene otro coche, y viene otro coche. Son 40 y pico coches amontonándose, y que todo el mundo que vea la escena recuerde que todos y cada uno de ellos iban pilotados por un ser humano, no los lanzaban. No. Estamos hablando de 40 y pico especialistas cayendo uno encima del anterior. A uno que saliera Vico, que me se parece, fijen en la hombre, chica, sí. en la agente, que es un poco la que va persiguiéndoles, que se fijen en la sale del coche, Vizca. Que no, por favor, que no. ¿Puedo Oye, decir una cosa? Sí, pero que nos tenemos que ir ya. Pero solo déjame 30 segundos. Lo que a mí me gustaría decir es lo siguiente. Yo hoy, fíjate que ha habido películas que no he vuelto a rever antes del programa porque ya tenía una idea muy clara de lo que iba a percibir en ellas, como tú con Tres amigos, por ejemplo, yo con Óscar. Y luego, sin embargo, he empezado a escuchar a Rodrigo, me he escuchado a mí mismo con la pregunta que hacía en voz alta y he dicho... De todas formas, ¿quién soy yo para no hacer el esfuerzo de entender el esfuerzo que otro ser humano como John Landis en sus dificultades ha conseguido para volver a conectar conmigo? Y a lo mejor a la conclusión a la que he llegado, me pregunto yo también en voz alta, es que lo que tendría que estar haciendo ahora es empezar a pensar un poco más antes de emitir una opinión y empezar a buscar con un poquito más de alegría y con un poquito más de buena voluntad dónde están las cosas buenas. Pero bueno, me miras a mí por mirarme, supongo, ¿no? Porque a ti no te gustan Tres amigos, También chaval. un poco porque le estaba haciendo caso. Vale. Pero sí es un poco la actitud, ¿no? Quiero decir que es verdad, que puedes descubrir un montón de cosas de este tío. Por ejemplo, una película que es verdad que me ha recordado Rodrigo, que me la estaba dejando yo, que es esta de Burke and Hare, que es como la última, ¿no? O Sale Burke and Hare o... Simon Pegg, ¿sabes? Sale Simon Pegg Sí, y que porque está realmente bien esa peli. Hizo Susan Plan, que no hemos visto a nadie. Yo no sé cómo verla. es Lo dificilísimo. he intentado, no la vi en su momento. Tampoco lo he conseguido. Imagino que no, será una gran película. Y esta, que hizo además con la Ealing, que era una productora legendaria, la que trabajó con McKendrick o con Crichton. Estamos hablando de Aaron Barras, de Whisky El Galore. Quinteto de la Muerte, etcétera. En su resurrección es cuando le llaman. Él dice que hizo un 70% de las cosas que quería hacer, que no tuvo un control absoluto de la película. En un momento dado quiso abandonarla. Su mujer le dijo: John, lucha y trata de sacar lo más posible de ella, con Simon Pegg, con Andy Serkis. Andy Serkis ahora le conocemos por sus trabajos de motion capture, desde sobre todo Gollum y después el mono de King Kong. Es el Oscar más merecido de Hollywood que no tiene nadie todavía. En fin, la película está muy bien. La película está muy bien. Muy bien. Es una película además con más medios de lo que parecería, del mismo modo que Blues Brothers 2000 es una película con medios, aunque no tuviera el control. En esa teórica decadencia, sin embargo, cuenta con esos medios, desde luego no los legendarios que tuvo cuando estaba ebrio de poder, pero es una película perfectamente acabada, con un gran sentido de la dirección de arte, en la que vuelve a tener esos planos generales que había abandonado. Tiene un humor inglés que no es precisamente el más gracioso de la historia del ser humano, pero un sentido de la crueldad que es muy refrescante. Y, en fin, nuevamente no va a competir con Lawrence de Arabia, pero es una película superior a lo que se dijo. Y como siempre sucede cuando hablamos de carreras de actores, por las razones que anticipaba antes Juan, da esa sensación pequeña de bajona cuando acabamos de ver el periplo vital de alguien, porque da la impresión de que todo es auge y caída. Es el director que se vio obligado después a hacer pequeños capítulos de Masters of Horror con Desigual Fortuna, uno de Fear Itself, pero nada de eso empaña la figura de el mejor director de comedia de su generación, alguien sin el que no podrían entenderse los 80 y gran parte de los años 90, un director infinitamente más influyente de lo que podamos imaginar, y que todos los directores de comedia a posteriori, y sobre todo los que aman el fantástico, como Edgar Wright y sus pares, Simon Pegg probablemente hizo esta película por admiración pura a John John Landis, seguro. se han visto, insisto, influidos mucho más allá de lo que quienes desconocen a Landis puedan imaginar. Y te da mucha esperanza ver una película como esta, de decir, joder, el talento sigue estando ahí, ojalá John Landis nos dure muchos años, nos haga nuevas pelis y sobre todo que no pida nunca un Torrent no. ¡Nos vamos, señores!